que mencionar justamente... Ahí está Brígida Curva. Sí, Brígida Curva. Bueno, todo su plancha presidencial. Analí Márquez también, su ¿no? nini. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este debate, ¿no? Todavía estamos esperando también la llegada de Keiko Fujimori. Lo cierto es que, ¿qué temas se van a tocar el día de hoy? Acá también lo tenemos, Pablo, no sé si lo puedes ver en pantalla. Los temas importantes que se va a tocar el día de hoy. El debate presidencial, segunda vuelta, ¿no? A ver, Pablo, por favor, ayúdame ahí. Muy bien, ya está explicado, especificado y detallado esto por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo que está organizando este debate presidencial. De hecho, ese es el segundo debate en relación a la segunda vuelta. El primero fue el domingo pasado, fue un debate de equipos técnicos. Ahora solamente van a participar los candidatos a la presidencia. No vicepresidentes, sino candidatos a la vicepresidencia, perdón, a la presidencia. Esto sería Roberto Sánchez, que está encabezando la plancha electoral de Juntos por el Perú, y Keiko Sofía Fujimori Gucci está encabezando la plancha de Fuerza Popular. Como ven ustedes ahí en pantalla, son 4 temas a tocar. El primero va a ser seguridad y ciudadanía. El siguiente, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. El tercer tema, educación y salud. Y el cuarto tema, economía, empleo y reducción de la pobreza. Ahí está especificado. En esto va a consistir, cada uno va a exponer su propuesta, cuál es la proyección que tiene, y luego viene el debate en sí mismo, ¿no? Que es al final las críticas o réplicas, cuestionamientos que se van a dar entre ellos. Miren, seguridad ciudadana básicamente tiene que ver con el orden interno. Ustedes saben el tema de la delincuencia, las leyes pro crimen, entre otros puntos más. El fortalecimiento del Estado democrático, sobre el equilibrio de poderes, la Constitución, derechos humanos, es evidente lo que se va a ver ahí. Educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Va a empezar Keiko al parecer y va a cerrar también la señora acá. Bien, bien. Bueno, también hay declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que está declarando en estos momentos, Roberto Burneo. Vamos a escucharlo. Hemos organizado todo esto con un trabajo articulado, también una negociación a través con las mismas organizaciones políticas para lograr no solamente la fecha de los debates, los tipos de debates, la metodología e inclusive los momentos en los cuales cada candidato va a salir en escena. Una puesta en escena muy, muy importante, es un gran esfuerzo de todo el equipo que ha estado de madrugada, inclusive organizando todo esto, preparando esto para el ciudadano. Porque lo importante del debate, fuera de la presentación de los candidatos, el poder conocerlos más, poder conocer sus propuestas, conocer los diferentes temas que se van a tratar. Son 4 temas muy relevantes para la ciudadanía, que los ciudadanos y la gente pueda fortalecer y formar su voto informado, su voto consciente, y finalmente tome la decisión de ir a votar este 7 de junio masivamente y elegir alguna de las 2 propuestas. Doctor Burneo, sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha empleado también importantes estrategias, sobre todo comunicacionales, para poder llegar a cada vez más población. Y sobre todo, ¿por qué no conectar con los jóvenes, que son una población importante, más de 6 millones que van a participar también en estas elecciones de segunda vuelta? ¿Cuál sería quizás el mensaje para este sector de la población? Bueno, importante lo que indicas, porque efectivamente... This is a song about a sleepy monster. Can it be about an astronaut tonight? Sure, let's make it sound like we're in space. Han logrado votar en la primera vuelta. Esta es otra oportunidad y otra experiencia muy relevante para el país. El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto todo su esfuerzo para que también los jóvenes puedan poder participar, inclusive con su pregunta ciudadana. Hemos recibido casi 1000 preguntas ciudadanas, entre ellos de muchos jóvenes. Lo relevante acá es que van a poder saber las propuestas que tienen los ciudadanos para los candidatos para ellos.
Uno de los puntos muy relevantes, por ejemplo, es el tema de empleo, de economía, de desarrollo, que se va a tratar de uno de los últimos temas, pero también de salud, de educación. Estos son temas que le interesan mucho a toda la población, pero especialmente a la población joven que quiere saber. Ahí está, Pavel, las declaraciones de Roberto Burneo, ¿no? Que en estos momentos es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, Pavel, te comento que hemos puesto una encuesta Ay, ay, ay. ya en los comentarios en YouTube. A ver, dice lo siguiente la encuesta: ¿quién gana el debate presidencial? ¿No? Hemos puesto Roberto Sánchez, Keiko Fujimori, empate y ninguno. Por favor, voten, que vamos a leerlo ya en unos breves minutos y también al finalizar justamente la transmisión. Ya falta poco para que inicie el debate presidencial 2026, Pavel. Muy bien, hermanos, ya lo han escuchado. Declaraciones del actual jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del jurado del JNE, el señor Burneo, que básicamente garantiza, dice él, ¿no?, un debate alturado, con tiempos establecidos, con una programación que permita al electorado tener una visión amplia de repente de las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? Claro. Eso es en lo formal, se podría decir de alguna manera. Vamos a ver cómo se desenvuelve en la práctica en sí. Hemos visto incluso el domingo pasado, mientras uno de los miembros del equipo técnico de JP estaba exponiendo, en el caso del señor Ceballos, el fujimorista, para distraer a la población, sacó por ahí algunos carteles, faltando el respeto, burlándose, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace la señora acá en esta oportunidad y si le permiten y le dejan sus majaderías. Ahí está entrando Keiko, creo. Sí, está entrando Keiko. A ver. Escuchemos un poquito. Candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Nosotros tenemos imágenes que hemos registrado hace instantes de su llegada precisamente de la candidata de Fuerza Popular. Justamente aquí, hace unos instantes nada más, estaban encendidas las luces precisamente aquí de estas instalaciones. Vemos también que siguen haciendo su llegada otros de blanco la señora acá, ¿no? Mira su de la cinturón. organización Juntos por el Perú, en este caso el fiscal la... Domingo Pérez. Vemos que también hace su... Y de la misma manera que él está ingresando por esta zona del segundo piso con para motivos dirigirse andinos al primer piso, en este caso tenemos que narrar que lo mismo, y ustedes ya seguramente lo están viendo en imágenes, hizo lo propio la candidata de Fuerza Popular, al igual que el candidato Roberto Sánchez. Bueno, llega la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Descendió de su vehículo con Larreta y con Miki Torres en la calle Arqueología. Esta vez, primero quienes la acompañaron y se hicieron presentes fueron los miembros del equipo técnico que participaron en la primera vuelta, pero también estuvieron los dos candidatos de la fórmula presidencial del Partido Fuerza Popular. Nos referimos a los señores Miguel Torres y Luis Galarreta. Ellos estaban acompañando uno a cada lado a la candidata Keiko Fujimori, quien fue la última de descender de su vehículo. Ya llegó Keiko Fujimori, es lo que también hemos visto, ¿no?, en las pantallas. Bien, Pavel, lo cierto es que hay encuestadoras justamente que ya han salido también, ¿no?, en estos últimos días, y podemos también acá ver en pantalla, ¿no?, más o menos hacer una comparación de estas últimas encuestas, Pavel. Muy interesante observar y estar atentos y al tanto de la posición que va tomando el sector de las encuestadoras, que básicamente se repite de la primera vuelta o al 2021, siempre favoreciendo a la señora K. Ya esto no nos sorprende, ¿no? En absolutamente todas las encuestadoras, todas, sin excepción, gana Keiko. Todas, ¿no? A ver, vamos a hacer un recuento, pero antes de eso somos casi 2.000 personas conectadas, Pavel. Y también voy a leer algunos comentarios por acá. A ver, nos ha enviado un yape Ruth. Muchas gracias, hermana Ruth.
y también a nuestro hermano Juancito, Juan, que nos ha enviado un apoyo. Bien, muchas gracias, hermano. No se olviden de comentar, compartir la transmisión. Estamos con todo el ánimo también para escuchar qué va a decir Roberto Sánchez, qué va a decir Keiko Fujimori en este debate presidencial 2026. No se olviden que también hay una encuesta aquí en los comentarios por el YouTube, donde ustedes también pueden indicar quién va a ganar el debate presidencial. Antes de hacer esta comparativa, no, ya falta poquito para que inicie el debate. Voy a leer algunos comentarios por acá. A ver, ¿ustedes a quién apoyan? ¿No? Dice por acá dice K nunca más, Caos con K, dice Jorge Ayala. Llegó el crimen y el caos juntos, dice por acá también Erwin Lingyat, algo así, es el nombre de acá del compañero. Erwin. Cero tolerancia, empate técnico, por acá dice Luis Antonio. Ipsos dice por acá también, no puedo decir la palabra. Bien, bueno. Ahí están los hermanos ya conectándose, ¿no? Ya falta breve, hermanos, breve para que inicie este debate presidencial. Bien, Pavel, a ver, tenemos 4 encuestadoras, ¿no? Que han salido justamente en el transcurso de la semana, ¿no? Y como mencionas, ¿no? Todos dan como ganadora a Keiko Fujimori en esta intención, pues, de voto para la segunda vuelta, ¿no? Tenemos a Ipsos, que sacó esta encuesta el 29 a 30 de mayo, ¿no? Este simulacro de votación, que a Keiko Fujimori le da un 40.4%, a Roberto Sánchez le da un 38.3%, o sea, una diferencia más o menos de 1.9, casi 2 puntos, ¿no? El voto blanco viciado, y también Slash no sabe, es un 21%, no es nada, tampoco no es tan poquito, ¿eh, Pavel? O sea, sí bastante. Y también tenemos, la diferencia es 2.1, ¿no? Más o menos así. Después sacamos de Datum, ¿no? Esta encuestadora de Canal 4, ¿no? Del Grupo El Comercio, me parece que es, corrígeme, Pavel, por favor. Así es. Que sacó el 26 de mayo al 30 de mayo, donde también han dado de ganadora a Keiko Fujimori. La diferencia es de 4 puntos. 4.3 es el punto que lleva entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Pero ojo que Datum fue el medio a nivel del flash electoral que el 12 de abril colocó como en primer lugar a Keiko, en segundo lugar a López Aliaga, en tercer lugar, si es que no me equivoco, a Jorge Nieto y luego a Belmo. Claro. Sí recuerdo. Entonces, ¿qué credibilidad podría tener este dato, ¿no? Sí, por supuesto, ahí Pavel lo ha mencionado. Y en tercer puesto tenemos IEP, ¿no? Que ha salido el 28 de mayo. La intención de voto que tiene Keiko Fujimori es de 36.0, 36%. IEP es el que le da más. Y le da más, ¿no? Justamente a Keiko Fujimori, porque acá ha sacado Roberto Sánchez un 30%, y también sube el voto blanco y viciado a un 34%, o sea, gana incluso a Roberto Sánchez el voto Increíble. viciado, ¿no? Es lo que ha sacado IEP. CPI también sacó el del 26 a 29 de mayo. Es de RPP CPI. ¿No? Le da pues como ganadora a Keiko Fujimori un 3%, más o menos, ¿no? Y acá hay algo muy importante, Pavel, porque gana el voto blanco y viciado. Incluso supera a Keiko Fujimori con un 38%. ¿Cómo se puede entender eso? Recuerda que RPP también se encuentra pues en diferentes lugares a nivel nacional. Pero también recordaremos que mucha gente desconfía de estas encuestadoras, y probablemente muchos que voten por Roberto Sánchez al ver estas encuestadoras han dicho: por nadie, no voto. También, claro, por supuesto. Bueno, ahí está. Y el Perú no es uniforme, ¿no? O sea, tampoco es una reproducción de Lima, todas las regiones. Hay lugares en el Perú muy alejados, caseríos, centros poblados, comunidades campesinas, donde estas encuestadoras no llegan. Y recuerda que IEP hace sus encuestas vía telefónica. También hay que tenerlo claro, no todos tienen teléfono. Ahí está Domingo Pérez, ¿ah? El ex fiscal. Ahí también está
Jennifer Paredes. Jennifer Paredes, ¿no? Podemos ver ahí en imágenes, ya están alistándose, ¿no? Alejandro, También López Salas, Chávez ¿no? también está ahí. Salas. ¿Qué hace ahí Salas? Ahí está, pues luego de haberlo tildado de golpista a Pedro Castillo, ¿Qué hace Salas ahí, hermanos? todos vuelven Todos vuelven, a la ¿ah? tierra donde Todos nacieron. vuelven. López Bueno, ahí Chao, estamos. López Chao también está ahí, ¿no? Brígida Curo, Analí Márquez. Analí Márquez, y bueno, ahí está todo podríamos decir, el equipo técnico de Juntos por el Perú. Probablemente Salas vuelva a ser ministro. Parece que López Chao está luchándola para ser premier. Arby Ah, mira. Colchado también muy posiblemente sea ministro del Interior. Bueno, en fin, es JP, ¿no? El Claro, proyecto claro. de JP y ahora están... él es de Ahora Nación también. Él es el vocero, El vocero de Ahora Nación. de Ahora Nación, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces así se van está dando desarrollando ya el debate, bueno, la antesala del debate presidencial Así es. que lo está llevando el Jurado Nacional de Elecciones. Pavel, cuéntanos un poco también de tus expectativas, ¿no? ¿Cómo ves este debate? ¿Quién crees que se va a salir alguna sorpresa de Roberto Sánchez, de Keiko Fujimori, ¿no? Ha venido de blanco, ha venido con un cinturón andino, Pavel. Sí, hermanos. Roberto Sánchez tiene toda la cancha libre para poder golear a Keiko, para aplastarla en el debate. Los temas que se han propuesto, en realidad cualquier tema que se pueda proponer en relación a la política social del Perú, Keiko no tendría cómo ella poder sustentar algo positivo, porque la señora tiene poder actualmente, y no solamente este año, lo ha tenido las últimas décadas, y todos somos testigos de cómo ha actuado, cuál ha sido el papel del fujimorismo en el Congreso, o cuando ha colocado a personajes como Dina Boluarte en el Ejecutivo. Por tal motivo, Roberto Sánchez tiene todo, absolutamente todo, para dejarla mal parada, para exponerla con verdades, sin necesidad de caer en las falacias o en ataques personales, ¿no? Con data, con información coherente, Roberto Sánchez tiene toda esa posibilidad. Nos puede hablar, aparte que Roberto Sánchez es congresista, o sea, a él no le van a contar una historia, él sabe cómo se maneja el fujimorismo dentro del Congreso. Así que vamos a ver qué sucede, pues, ¿no? Si es que no gana, Claro, lo cierto es que lo que sí he visto es que Keiko Fujimori siempre trae algo nuevo también, ¿no? Algún insulto, algún adjetivo, ¿no? Entonces, creo que también la gente va a ver eso. Ahora, hablará del caos. eso también creo que ya quedó de lado. El tema del caos, del orden, parece que se han dado cuenta. Y de Cuba a ¿no? Venezuela, Bueno, yo no creo, ¿ah? No creo que hable de eso. el comunismo, Bueno, el comunismo sí, ¿no? Antauro. Antauro también, ese es el cuco que está rodeando justamente de Fujimorismo. Bueno, también ya está ahí los cuadros de Keiko Fujimori acá. Vamos a Jorge, ponerlo sí, en sí, pantalla. si la señora acá ha entrado con un cinturón, con adornos andinos, como tú lo mencionas, ¿le permitirán a Roberto Sánchez entrar con el sombrero chotano? La última vez me parece que lo sacaron, ¿no? No le dejaron. ¿Y por qué? Le dijeron que no estaba permitido llevar accesorios. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pedro Castillo también salió con... a él tampoco le permitieron. En el debate presidencial que fue en Chota, Cajamarca. Nada, Creo, ¿no? no lo sé. Vamos a ver, ¿no? No, Bueno, claro, ahí está vamos a ver. Brígida Curo ahí, ¿ah? Ahora, si Roberto Sánchez lo está utilizando como parte de su atuendo, ¿por qué no? Porque él no le permitiría, ¿no? Entonces Keiko sí podría y él no. Claro. Oye, en las finales nunca se dio el debate en Cajamarca, ¿no? Ni en San Marcos, Ni en San Borja, nada. no se dio en No ningún se dio lugar. no se dio nada. Bueno, este es el panorama ahorita en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya está todo listo
para que inicie este debate presidencial. Ya llegó Keiko Fujimori, ya llegó Roberto Sánchez. Va quedando todo listo. Claro, por supuesto, por supuesto. A ver, hermanos, voy a leer sus comentarios. ¿Qué opinan? Voten, voten, por favor, ahí en los comentarios hay una encuesta. No, ¿quién va a ganar? ¿Quién ganará este debate presidencial? Va a haber un empate técnico, e incluso hay personas que podrían decidirse también por quién votar ya en esperando este debate, Pavel. Después A ver, de esto ya se define todo. claro. Más bien, no se olviden, hermanos, a las 3.000 personas que nos están viendo en este momento, este canal independiente, autónomo, considera mucho el apoyo que ustedes nos dan. Para continuar, para seguir, mira, hoy domingo incluso, nos hemos acá organizado con Jorge de Unancha para sacar adelante este programa, ¿no? Entonces, ahí hay una cuenta en Yape o Plin al número 922-710894, 922-710894. Todo apoyo va a ser bienvenido. Incluso yo mismo, hoy, saliendo de acá del programa, voy a estar viajando para dar cobertura a esta ya recta final de la ruta castillista en general, porque como ya saben, se cierra filas contra la señora Cano, entonces es importante dar la cobertura necesaria. Hoy por eso nosotros domingo estamos leyendo sus comentarios, pidiéndoles también que dejen su like, su pulgar arriba, ahí presionen el símbolo del corazoncito, comenten, compartan, va a ser muy importante todo ello para que el canal siga creciendo. Vamos a escuchar lo que ha hecho la señora acá Sí, sí. a su entrada. Pavel dice, ¿qué pasó? ¿Estás con poca energía? Dice por acá. Un poco, ayer la movilización ha estado muy fuerte, hemos estado caminando cuadras y cuadras, así que A ver, venimos hermanos, más, por favor. más reflexivos que otra cosa, ¿no? No, no, vamos con toda la energía, Pavel. Vamos a escuchar a ver qué ha dicho Keiko Fujimori en su llegada en este debate presidencial. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Al lado de su equipo, o en este caso de su plancha presidencial, y están viendo todo para que puedan ingresar ya a esta señora Keiko para América en la red, uno de los candidatos también que van junto con ella en esta carrera electoral, ¿no? De cara a este domingo 7 de junio, ¿no? Este es el box, recordemos que se han habilitado distintos box para poder tener presentes tanto al candidato Acá lo más importante es que los peruanos puedan tomar una buena decisión el próximo 7 de junio. Lo que van a observar es la comparación de planes de gobierno, de ideas y de equipos. Muchas gracias. Candidata, se acerca la candidata en este momento. Señora Keiko, para América Multimedia, expectativas para ese debate. Agradezco al Jurado Nacional de Elecciones por la organización de este importante debate. Me acompaña un gran equipo. Como podrán ver, además son personas que van más allá de nuestro partido político. Pero acá lo más importante es que los peruanos puedan tomar una buena decisión el próximo 7 de junio. Lo que van a observar es la comparación de planes de gobierno, de ideas y de equipos. Muchas gracias. Pero bueno, no sé si puede hacer proselitismo político ahí, ¿no? Porque no ha mencionado, voten por mí, no han dicho. No ha mencionado eso. A ver, no sé, unos apoyos para... A ver, para que te levante el ánimo, dice por acá. A ver, Hipólito dice, todos somos JP. Sonia nos envió un apoyo, muchas gracias hermana Sonia. Y también Joel nos dice, Joel nos dice gracias por el apoyo. Sonia también, ahí están los apoyos, Pavel, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están las declaraciones de Keiko Fujimori, ¿no? Que, yo pensé que iba a decir voten por mí, iba a decir algo contra Roberto Sánchez, pero lo hemos visto un poco tranquila. También se reporta un enfrentamiento. Cuidado. De, algunos simpatizantes de. A ver, vamos a ponerlo acá, hermanos. Que es justamente JP con Keiko, con Fuerza Popular.
Acá lo tenemos, vamos a ponerlo para que todos ustedes también lo vayan a ver. A ver, vamos a ver qué nos trae acá Exitosa. A ver. Ahí está las... Ah, mira, ¿no? Frente a frente. Oye. Oiga, ¿qué pasa, carajo? ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Patada mosquito! ¡Qué fue, chato! Bueno, a ver, ¿qué pasó? La fuerza del orden, dice. Que patea la mamita. ¿Qué pasa, carajo? ¿Se patada mosquito? ¡Uy, se me fue! Oye, que es una patada, ¿no? El pata de acá. Bueno. Se ha reportado este enfrentamiento, ¿no? Hace unos minutos ahí afuera del Jurado Nacional de Elecciones, dice, ¿no? Por acá dice, Porky está desaparecido, ¿qué le pasó? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué pasó con Porky también? ¿Qué pasó con Porky? Bueno, ahí está el enfrentamiento que hubo también afuera del Jurado Nacional de Elecciones. Ya falta poco, Pavel, ¿ah? Para que inicie ya el debate presidencial y también todo lo que va a venir y también los comentarios, Pavel. A ver, muchas gracias a Luz, que nos envía un apoyo. Muchas gracias. A ver, voy a leer algunos comentarios por acá, Pavel, por favor, a ver si me ayudas. Muy bien. Vamos a leer los comentarios, ¿pues no dices? No, los comentarios de ahí, léelo, por favor. Del chat. Los comentarios del chat. Sí. Del chat privado. No. La botica de ahí. La botica ahí. Mira, A ver. Saludos acá a Arturo el Duro, ni Colchao ni Frank, que nos dice. Nuestro apoyo a JP es de Venezuela, nos dice Rómulo Vidal. 3.600 personas, Pavel, ¿ah? Conectadas en este momento. Bien, hermanos, no se olviden de dejar su me gusta, a ver si llegamos por lo menos a los 2.000 likes. Llegó la mujer diabólica, dice Augusto. Roberto Sánchez, presidente, dice Liliana. Por acá también está Felipe Roberto, nos dice la doble K con su kimono. Por acá está Un Camino para Crecer y dice Keiko está vestida como Claudia Sheinbaum. Hoy, ¿verdad? Igualita. Quiere vender ser una buena candidata. La mafiosa es. Voy a buscar su foto ya de Claudia Sheinbaum. Por acá está Luis Ticona y nos dice, desde Moquegua, todos somos JP, juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presidente, Pavel a la Asamblea Constituyente. Ay. Su madre. Ah, mentira, no he hecho eso. Acá está Rudy, dice, esa señora parece la novia de Chucky. La señora Alibaba y sus 40 ladronzuelos. Oye, efectivamente, tiene razón. ¿Cómo? Se ha vestido como Claudia Sheinbaum. A ver, lo voy a poner acá en imágenes. Que gane el pueblo, dice. Lo voy a poner en imágenes, ¿ya? Para que la gente lo vea también. A ver, Keiko a la cárcel, dice. Se ha disfrazado de la presidenta de... Llegó la geisha, dice. de México, mira, ahí está. Ahí está. A ver. Claudina. Igualita, ¿no? Sheinbaum. Mira, igualito. ¿No tiene brazo? No. ¿Su brazo dónde está? No, está por arriba, está por allá, está por acá. Pero bueno, es idéntico, ¿no? Idéntico a lo que... Se ha copiado. Se ha copiado, mira, ahí está. 4.000 personas en vivo, hermanos. Bien. Compartan, viralicen. Difundan. Japonesa versus Inca. Eso es lo que he escuchado ayer también. Perú versus Japón. Hay bastantes comentarios, ¿no? Bueno, parece que ya se están alistando para que inicie ya el debate. Muchas gracias a la hermana Mary, ¿no? Que nos envía un apoyo, nos dice saludos hermanos, saludos, dice por acá Mary. Rosita, muchas gracias por ese apoyo ahí al número de IAPE, 922-710-894. Y también hay un QR, en cualquier apoyo siempre va a ser bienvenido. Brian también nos envía un apoyo. Luz también, Ángela y Joel. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Ya falta aproximadamente 8 minutos para que inicie este gran debate. Perú versus Japón, algunos también ponen por acá en los comentarios, Pavel. El mundial, efectivamente. Y sí, ¿no? Se ha vestido como la presidenta de
Bueno, lógicamente el color blanco a nivel de vestimenta siempre trata de simbolizar pues la paz, la tranquilidad, la armonía, ¿no? La equidad. Eh, entonces, cuando la tipa esta utiliza esa vestimenta es de alguna otra manera de venderse así, pues no, como ya lo han dicho en los comentarios también. Ahora, Claudia Sheinbaum, ella siempre ha tenido ese formato, ¿no? Bastante sobrio, se podría decir. Y bueno, también con algunas vestimentas típicas de los pueblos originarios mexicanos. En este caso, la señora Caminita se agarra todavía, se ha puesto esos atuendos que estuvieron bañados de sangre en 2022-2023, gracias a su títere Dina Arcilia Boluarte Segarra, ¿no? Que siempre Claro, sí, efectivamente, ¿no? Y ya tampoco nadie sabe nada de Dina Boluarte. Ay, oye, se está dando la mano ahí, se está dando la mano. La foto. A ver. Volumen. A ver, vamos a escuchar. Bueno, ya... Ambos candidatos a acercarse al escenario principal. Roberto Sánchez va con el sombrero en mano, camisa blanca, pantalón negro. La candidata Keiko Fujimori también va de un vestido blanco con un cinturón con unos detalles de flores, de colores, y al parecer se van a colocar en estos momentos para la fotografía oficial. Fotografía a los cuales ambos candidatos entonces ya se están colocando en estos momentos al frontis del escenario principal para la fotografía oficial. Ahí los tenemos, ¿no? Ambos vestidos de blanco, como les mencionábamos. Roberto Sánchez con el sombrero que ha utilizado durante esta campaña electoral, y Keiko Fujimori con un cinturón, una especie de correa con detalles floridos y coloridos que recuerdan un poco a ciertas costumbres, ¿no?, andinas. Entonces los tenemos a ambos ahí posando para la foto oficial con todos los medios de comunicación, saludando en estos momentos ambos también para las cámaras de JNE Media, trayéndoles estos detalles tan trascendentales. Minutos antes, faltan 6-7 minutos para que inicie este debate presidencial de cara a la segunda vuelta, y ya entonces se encuentran los candidatos listos. Ahora ambos se saludan, se dan un apretón y sonríen, tanto entre ellos mutuamente como hacia los medios de comunicación que se encuentran en la parte posterior realizando estas tomas que van a marcar la historia de nuestro país, la historia de los debates en esta elección presidencial de cara a la segunda vuelta. Entonces se les invita a los candidatos a poder bajar del escenario principal, y en estos momentos Jorge. Entonces ya se ha realizado entonces esta fotografía oficial, ya los candidatos están también tomando sus posiciones, seguramente faltan unos muy pocos minutos para que ingresen. Aquí hay Jorge, bastante movimiento. Dime. Baja el volumen de... Sí. ¿Sabías que Dina Boluarte ha llamado a votar por Keiko? No, obviamente era... En un artículo de opinión de Dina Boluarte ha dado a conocer su apoyo a la candidata Keiko Sofía Fujimori Gucci en la segunda vuelta. No, obviamente... En un artículo... Tienen que pagar también el favor, ¿no? En el diario La Noticia. ¿Eso cuándo ha sido publicado? Ayer. El día de ayer. Bueno, era de esperarse, ¿no? Pucha, que es bien increíble ese cambio radical que ha tenido Dina Boluarte, ¿no? De salir vestida con los atuendos, pues... ¿Dina Boluarte o Keiko? No, Dina Boluarte, ¿no? Llorando, dame tu voto, después llorando por Inti Brian, ¿no? Y ahora, pues, en lo que se ha convertido, ¿no? Dina Boluarte, y está no a vida, ¿no? O sea, prácticamente nadie sabe, nadie hace reportaje, nadie hace investigaciones, solamente, pues, la prensa alternativa, la prensa independiente, etc. Llegaron las ofertas irresistibles del 6 del 6 a Mercado Libre. PlayStation 5 más 2 juegos a 2.199 soles. Zapatillas Vans a 159 soles. Y miles de productos con hasta 50%. No tiene, o sea, ¿quién en su sano juicio en realidad va a estar siguiendo a esta señora, Dina Boluarte? Claro. Al final, títere después de la señora acá en realidad, ¿no? Claro.
Bueno, parece que ya, Ya comienza todo indica, ¿no? Todo indica que va a iniciar el debate presidencial. Son casi 5.000 personas conectadas, Pavel, en esta transmisión. ¿Y cuántos likes hay? ¿Cuántos likes? A ver, vamos a ver. 1.000 likes. A ver, hermanos, son casi 5.000. Solo un clic. Nos apoyan bastante para que así muchas más personas puedan ver esta transmisión. Y seguramente vamos a estar pasando lo que vaya a suceder en el transcurso ahí por interno. Siempre nos llegan videos, algunas cosas que suceden en vivo y no se pasa también en vivo. Bien, Pavel, nos ha llegado también algunos apoyos. Parece que ya va a iniciar en 2 minutos. 2 minutos y inicia el debate presidencial. A ver, César nos envía un apoyo, muchas gracias. Wilfredo también, gracias Wilfredo. Luis también y Bella, muchas gracias Bella. Mauro, Pablo también. Nislao también nos envía un apoyo. Brian también. Hermanos, si nos van a enviar un apoyo acá, arribita el número de IAPE, el QR, siempre envíen sus mensajes para que acá lo podamos leer. Y también hay una encuesta en los comentarios acá en YouTube, donde ustedes pueden marcar las opciones que a ustedes les parezca conveniente. ¿Quién gana el debate presidencial? Roberto Sánchez, Keiko Fujimori, empate o ninguno. Así que vamos a estar también hablando un poco de esta encuesta ya en breve. Bien, Pavel, algo que quieras mencionar, porque ya falta poco para que inicie este debate presidencial 2026. Bueno, esperemos que Roberto Sánchez le diga a Keiko lo que todos queremos, lo que todos pensamos, sin caer en el insulto barato, en la calumnia ni la difamación, sino con data. Solamente eso, Jorge. Pero, sinceramente, esperemos que le diga las cosas que tengan que decir, tal cual como el pueblo quiere hacerlo. Más o menos, dame una pista. El tema de las leyes pro crimen, de la bicameralidad, del respaldo de Dina Boluarte, el blindaje a los corruptos, la acaparación del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, la apología que hace al Fujimorato de los 90, el tema de la ley de amnistía que está pidiendo por los vecinos del pueblo, todo lo que han hecho. Claro, mira, hay un tema, ¿no? Porque esto puede pasar a la historia también, este debate, ¿no? ¿Qué es lo que vaya a decir? Recuerda a Popo Olivera, ¿no? Con el discurso que hizo con Alan García. Bueno, ya tenemos cuatro veces también participando Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, vamos a ver con qué podrá salir algo nuevo, tal vez, Roberto Sánchez en este debate, que ya atrás lo están poniendo los micrófonos, están alistando. Ya estamos 8 de la noche. Se supone que ya tendría que iniciar el debate presidencial. A ver, Roberto Sánchez, presidente sí o sí. Aníbal nos dice, Boluarte simplemente un respulgoso, un Lenin Moreno, un cambio de 360, por ambición de dinero ha perdido su dignidad, identidad, triste realidad, dice por ahí Aníbal. Bien. A ver, Keiko disfrazada de andina. Bueno, efectivamente, ¿no? Se ha puesto ahí su lacito de los Andes. La mafia yakuza, dice por acá. Sánchez es mejor que Keiko. Vamos JP, dice por acá. La mafiosa fue vestida de novia de Chucky, dice también. Presidente, Castillo Libertad, Gato Sánchez, sí o sí, de Goya, la rata naranja, dice por acá también. Bien, hermanos, parece que ya va a iniciar el debate el día de hoy. Parece que ya inició, Padre, vamos a escuchar. Con todo. No se olviden de dejar su like y compartir también esta transmisión, hermanos. Fujimori nunca más. Sí, a ver, sí, ya, efectivamente ya se está dando por iniciado este debate bastante esperado, ¿no? Por la gente. Creo que cualquier debate donde esté Keiko Fujimori es muy esperado, Pavel. De todas maneras, ¿no? Acá se está jugando la presidencia de la República del Perú por los próximos 5 años, ¿no? 5 años, a ver, ya, sí, efectivamente ya está iniciando todo listo. Están esperando tu autorización nomás. Con el tema del conteo. Y, a ver, Fujimori nunca más, nos dicen por acá. Fujimori nunca más. Así que, hermanos, compartan esta transmisión. A ver, hagamos algo. ¿Podemos llegar a los 10.000 personas conectadas? ¿Tú qué dices, Pavel? De todas maneras. ¿La gente lo puede hacer? A ver, agarren este link y compártelo por sus diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook,
Bueno, todo para ver si llegamos a los 10.000, a ver si competimos un poco con la prensa hegemónica, ¿no? Vamos a dar No, seguramente... yo creo que acá tengo 1000 conectados en Facebook, ¿a tú? Bien, ¿ah? A ver, yo tengo por acá 400 conectados en Facebook. Sí, más o menos unos 1000, más o menos por ahí también en Entonces Facebook. estamos como 7000 ahorita. 7000 personas conectadas, bien, hermano. Ya está todo listo, ¿no? Están haciendo el intro, están repitiendo ahí, pero ya está todo listo. Sí, sí, están esperando, ¿no? Dice bruja versus psicólogo, dice por acá Pavel. A ver, Fujirratas nunca más, la mafia yakuza. Vamos, Keiko, tú puedes, dice por acá. Entraron los keisquitas también, ¿ah? Tú puedes perder. Fujimori nunca más. Va por su cuarta derrota. Perú versus Japón, dice también por acá. Muy bien, Perú versus Japón. Fujinarcos nunca más. Sánchez, presidente del Perú. Fujivuelo artistas. Sí, escucha que Keiko no tiene alma. Ah, Dice, su madre, su cuidado, madre. cuidado. Abran los ojos peruanos, Es una dice por acá. reptiliana. Quieren meter los izquierdosos del chavismo, pesadilla de los venezolanos, dice por acá. Bueno, vamos, JP, Tumbos está contigo. Compartido bien, hermanos, bien. Muchas gracias por estar ahí Rauletti. compartiendo. Pero mira, Caraballo. si llegamos ahorita a los 5000 likes, YouTube automáticamente lo va a viralizar esta transmisión. Bueno, ya también depende de ustedes. Qué rico, papá. Roberto Sánchez, quien es un desconocido hasta el 2026, dice por acá. Y está con su sombrero, ¿ah? Víctor Ya. Quispe. Nunca más por la japonesa, dice por acá. Bien, hermanos, ya estamos a breves, a segundos de que inicie el debate presidencial. Bueno, ahí se están alistando las cosas, ¿ves, Pavel? También, ¿qué estará pasando, no? Hemos visto que ya estaba listo Roberto Sánchez. A ver, Brian nos envía un apoyo y nos dice, Keiko nunca más, Keiko es el diablo. Saludos para la familia Mori de Chiclayo. Bien, muchas gracias. Un saludo para la familia Mori también. A ver, Pavel, también tenemos otro comentario por acá. Sonia, muchas gracias por el apoyo. No dice apoyo, dice por acá. Diego también, muchas gracias. Suerte en el sur, Pavel, dice por acá el hermano Diego. Héctor, muchas gracias. César también, Wilfredo. Bueno, ahí están los apoyos que nos han enviado. Muchas gracias. Milagros también, que nos está enviando ahí su granito de arena. Nos dice los Fujimori nunca más. Bien, hermanos, muchas gracias. Bueno, se está demorando un poco para el debate, ¿no? A ver, nos dice Fujimori nunca más. A ver, dice por acá, no hay que pensar mucho, solo recordar que en qué país viven, lleno de tragedias, pobreza y crimen organizado, todo gracias a la señora K, dice también por acá. A ver, señora Caos. La señora Caos. Casi, a ver, ya falta poco para llegar a los 6.000 conectados, Pavel. Está demorando bastante, ¿ah? Está demorando, no sé qué ha pasado ahí. Pero creo que están esperando que le digas ya que comienza. Sí, ¿no? Porque ya han pasado 5 minutos. A ver, llámalo a Burneo. Lo voy a llamar a Burneo ahorita. Para que... De una vez. La gente está esperando. La gente se va. Quiere saber cómo va a terminar Keiko. ¿Qué va a pasar, no? También. ¿En qué penal va a estar? ¿En qué? Sí, a ver. 5.000, 5.700 está subiendo, ¿ah? Está subiendo. Vamos, sube, JP. No, sube, la revuelta. A ver, Keiko Afrontón dice por acá. Deposita tus likes, hermano. Dice, bien. Vamos, Roberto Sánchez. Roberto de Palacio. Mira, saludos desde Argentina. Aquí estamos sufriendo con Milei. Ahí está, pues. Ahí está también, ¿no? Roberto de Palacio, Keiko a la cárcel, dice la gente. Sí, a ver, dice... Nunca más el racismo, clasismo de la señora Caos. Sí, dice, por justicia y dignidad, porque bueno, nunca más, dice la gente. La psicología en su máxima expresión, dice. Keiko perderá hoy. La sangre derramada jamás se olvidará, dice. Sí, Pablo también está con el sombrero, ¿ah? Sombrero de mago. Y no va a echar. El sombrero del zorro. Le van a jalar los cabellos a Keiko. Uy, lo que le pasó también a Dina Ercilia. A Dina Boluarte, ¿no? Cuando le jalaron ahí los cabellos. Fumarte se agarra. Mucho. Claro. Salud, estoy con mi novia, dice también por acá. El One Satanic Warrior, ¿no? Bien. Bueno, se está demorando. Hay un retraso, no por nosotros. Rauletti, ese es Rauletti Caraballo, San Joaquín, es Pizza Rauletti, eso me estoy confundiendo. Claro. A ver, comenten ahí, para que nos manden una pizza. Bien. El debate está tramando el fraude, dice por acá. Ay. Comenten, hermanos, comenten y también voten. En los comentarios hay una encuesta. A ver si llegamos
A los 5.000 likes, a los 5.000 likes para que YouTube pueda recomendar esa transmisión. Ya A ver, vamos, dice, 5.600. hasta en los debates hay represión de la corrupción, dice por acá también Gustavo. Guerra García. Domingo Pérez está conectado, ahí se ha hecho un espacio ahí en la CIA. Bueno, él también está aparte como el equipo técnico y nos está comentando. Ah, mira, está Gerice Puga del Perú junto a Dina, dice. Junto con Dina. A ver. ¿Quién está, Pavel? Cuéntanos. la compañera. Sin lucha no hay victoria. Ay. ¿Quién? ¿Qué compañera? ¿Qué compañera? Oye, hay bastantes comentarios. Ah, mira, ahí está González. ¿Qué tal cuando tú sales? Sí, Jorge te escribí, dice, ya bueno, ahí voy ahorita lo reviso. Peruano sí, japonesa no, dice. Fujimori nunca más. Saludos para la familia Guevara de Chiclayos. Saludo, padre, por favor, ahí a la familia Un Guevara. gran saludo a la familia Guevara de Chiclayo. Fujimori es el caos. Ah, no, te comentaba que en los comentarios está María Feseli. Te comenté creo que la última vez, una Perú compañera versus Japón, que está en dice. China, que siempre tiene artículos interesantes. Hemos leído, creo, uno de sus artículos acá. Ah, mira, un gran saludo, sí recuerdo. Qué bueno que esté viendo acá. Aquí viéndolos desde China, ¿no? Bien, ya 6.000 personas conectadas, Pavel. Feseli, sí, ahí lo Bien, reviso. bien. La chica quiso igualarse Saludos, a Claudia compañera. Sheinbaum, dice, ¿no? Con la diferencia que Claudia Sheinbaum le regala el vestido, las comunidades. Claro, ¿ah? Buen análisis, sí, buen análisis. Bien, las ratas nunca más. Desfujirretarizador. Sí, por si acaso, bueno, ahí también hay bastantes comentarios. Domingo Pérez dice por acá, la Dina tiene que irse a la cárcel. Oye, Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no comienza? no sé ¿Qué ha qué pasado? ha ¿Qué has pasado, hecho? no sé qué ha pasado, ¿ah? ¿Qué has hecho? No. Pon play. No, yo no he hecho nada. Esto es justamente del propio Jurado Nacional de Elecciones que, Oye, suave. bueno, no sé se ha qué desmayado, estará- se ha desmayado la se ha señora acá. desmayado de repente, ¿ah? Se ha desmayado. Algo está pasando. A ver, tengo imágenes exclusivas. No, por favor, señor. Tengo imágenes exclusivas, Pavel. No hagas eso, señor. Ya, a ver, veo que están coordinando todavía, están coordinando. Ya. A ver, ¿Te han mandado Domingo Pérez? Sí, a ver. Las imágenes. Sí. Si quieres lo pongo ahí en pantalla, A ver, para que lo veas. A ver. A ver, ¿qué le voy a preguntar a Jennifer? Hay que preguntar. a ver, este es en vivo ahorita. Ahí está la imagen. Ya. Están en coordinación, Pavel. No te desesperes. No suena, dice el micrófono de Roberto Sánchez. No, obviamente, pues no suena. Bueno, hay un retraso por parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero lo cierto es que ya son 6.000 personas conectadas. Estamos a la expectativa. Ya han pasado 10 minutos de retraso, Pavel. No, pésimo. Pésima conducción. Devuelve mi entrada. Devuelve mi entrada, ¿no? Sí, Bien. Sí. A ver. Hay un superchat. A ver, ¿qué nos dice? Abrazo desde Colombia. Apoyo a Roberto. Nunca más terrorismo y neoliberalismo, Pavel. Hoy también me parece que hay las elecciones el día de hoy. Gracias, parce. En Colombia. El día de hoy, no. ¿Hoy? Estos días, pero estos no. días, pero ¿no? no hoy. Antonio Piraquive, muchas gracias, hermano. Un saludo también fraterno ahí hasta Colombia. Muchas gracias por ese apoyo. Bueno, ahí están los hermanos colombianos también que envían los Oye, sí, elecciones en Colombia, ¿no? Sí, hoy elecciones en Colombia. Hoy elecciones en Colombia. Me madrugaste, ¿ah? Y hoy es el debate, que no sé qué ha pasado con el debate. Estamos esperando la señal de JN, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Parece que ha sucedido algo. A ver, voy a acá revisar. Y sí, ya se están acomodando, parece que ya va a iniciar. A ver, vota por Perú, honestidad y JP Roberto Sánchez, no a la mentira, no al pacto mafioso, no a la señora Caos. Oye, esa estrategia, ¿no? De decir orden y caos parece que le ha volteado la torta a la gente, ¿no? Me parece que ya no van a mencionar esa palabra de caos, Pablo. La señora Caos. Sí, la señora Caos, ¿no? A ver, dice por acá, Rafael López Salea cortó la luz, dice por acá Combi. Vamos, JP Cusco ganó el derechista junto con el... Ah, mira, ganó en Colombia. Ha ganado en primer lugar, estoy viendo acá. ¿Pero qué? ¿En Colombia? ¿La segunda vuelta o la primera vuelta? Él es de extrema derecha.
¿La primera vuelta o la segunda vuelta? La primera. Ah, bueno. Y Iván Cepeda, que es su caballo ganador de Petro. Ah, mira, bueno, ahí Pasan a la derecha y la izquierda nuevamente, algo similar como está pasando acá en el Perú. Sí, JP Juntos por el Perú nos dice por acá, Ajá. la fuerza del caos, Keiko Fujimori, presidiaria 2026 a la eternidad, dice por acá Arturo el Duro. Presidiaria, Hoy, dice. sí, hoy elecciones en Colombia, Sánchez más sencillo, como debe ser, Dios ilumine y locura, dice Perú versus Japón. ¿Qué está pasando con el debate que no hay, o sea, no hay señal? No hay señal, han puesto ahí una imagen de la Javier Prado, ¿no? ¿Cómo es eso, Pavel? No sé qué está pasando, amigo. A ver, ¿Qué está? desde Nueva Jersey nos envía también un apoyo, todo Pucallpa con JP, dice Pavel. A ver, nos ha llegado también unos apoyos al YAPE, estamos esperando la señal del Jurado Nacional de Elecciones, no es nuestra señal por si acaso, me parece que, bueno, hay un retraso de 12 minutos, vamos a seguir esperando, voy a leer algunos comentarios por acá. Rolling, nuevamente el hermano que siempre nos apoya, comenta también acá en el programa, muchas gracias hermano por ese apoyo. Nancy, hermana Nancy, muchas gracias. Lorenzo también, no sé, mira, ahora ponen una imagen de una pista para ver. En vivo, esto es en vivo del Jurado Nacional. ¿Qué está pasando? Qué raro, ¿no? Bueno, mira, a ver. Son 8 y 12. Sí, no, mira, yo para serte sincero, el equipo de producción que ha contratado el Jurado Nacional de Elecciones es un desastre. Tanto presupuesto que tienen y contratan a gente que me da mucho, desde un punto de vista técnico, me da mucho que pensar. Teniendo todos los equipos, siempre hay fallas ahí en sus transmisiones. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ya está, nuevamente han cambiado de imagen, vamos a ver qué sucede. Lorenzo nos envía un apoyo, muchas gracias. Sandra dice, una modesta colaboración de mi mamá, doña Juana Quispe, que es el fiel seguidor de su programa. Sigan adelante. Doña Juanita, muchas gracias, doña Juanita. Un saludo, hermanita, muchas gracias por el apoyo. Ale nos dice, saludo de Luis Alegre a Jorge y al máximo comandante Pavel, dice acá, son los máximos muchachos. A su madre. Muchas gracias, hermano Luis, por ese apoyo. El comandante, yo soy el comandante. El subcomandante. Miércoles. Claro. Luis nos dice, a ver, por acá, bueno, ya hemos leído su comentario. Milagro nos dice que muere nunca más. Bien, muchas gracias a todos los que nos están apoyando ahí con el YAPE, compartiendo. Estamos esperando. ¿Qué ha pasado con la señal del Jurado Nacional? ¿Pero qué ha pasado? Sí, bueno, no sé qué ha pasado, ¿no? Ya... Ahí está, y ahora sí. Ahora sí, por fin. Ahora sí. Compartan, viralicen, hermanos, ayúdenos. Ya están ahí los dos, ¿ah? Está rezando. Están los dos ahí, ¿ah? No han pagado el servicio, dice. Yo no veo a Sánchez, ¿ah? Y ahora sí. ¿Y su sombrero? No, ahora sí ya inició, me parece. Saludos de Trujillo, ¿no dice por acá? Pero el sombrero. Sí, bueno, no. ¿Él es Sánchez? Sí, él es Sánchez. Pero... Qué abuso. Ah, y de repente por el sombrero no han querido, que están demorando tanto. No sé qué está pasando. A ver, llámale a Brígido Curo. No sé qué está pasando, ¿ah? Pero ya parece que ahí está, en breves segundos ¿Ves? Mira, inicia. Haciendo la jugada. En breves segundos ya inicia el debate presidencial. Bueno, no sé qué está pasando. Está oscuro. Vemos ahí a Roberto Sánchez sin su sombrero. Su sombrero chotano. Castillista. Una descoordinación total por parte de la producción del Jurado Nacional de Elecciones. Porque esto está viendo pues todo el Perú ahorita, Pavel, ¿no? Y esta transmisión debe ser importante, pero lamentablemente hay estos inconvenientes, ¿no? Del propio Jurado Nacional de Elecciones. Pavel, a ver tu comentario, por favor, Pavel. Bueno, todos estamos a la expectativa. La misma cantidad de seguidores lo puede corroborar. Hay 6.000 conectados en nuestro programa de YouTube. Ahí está. 30 segundos. Ya listo, ya va a comenzar. 30 segundos y inicia ya el debate presidencial más esperado del año. Ellos son los conductores. No. Son los conductores. Sí, son los conductores. Ya, vamos a ver qué pasa. Ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos, hermanos. A ver, vamos a escuchar.
Buenas noches desde el Centro de Convenciones de Lima, 27 de enero. Muy buenas noches. El programa que empezamos está diseñado para escuchar a los candidatos presidenciales, que son los protagonistas de esta noche, que puedan presentarnos sus propuestas, sus ideas y posiciones de lo que le interesa a la gente. Comenzamos. Bien, hermanos, ahora sí, oficialmente inicia el debate presidencial. Por favor, atentos, compartan la transmisión. Vamos a ver las reacciones también de lo que va a ser este debate. Ahora sí hace su ingreso Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Ya están ahí listos para el debate. Vamos a escuchar. Bienvenidos, amigos, al debate presidencial de los candidatos de los partidos políticos que han accedido a la segunda vuelta electoral. Bueno, empezamos comentándoles que este evento es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado y cuenta con el apoyo de IDEA Internacional, la Unión Europea, el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. Y la transmisión de este importante debate se realiza a través de la señal de JN Media en alianza con TV Perú y vía la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, y como decíamos al iniciar este programa, el propósito es escuchar a los candidatos que puedan presentarles las posiciones, lo que plantean al país que irá a las urnas este 7 de junio, exactamente en una semana. Y recordamos también que esta iniciativa se sustenta en los compromisos del pacto ético electoral que han sido firmados por los dos partidos políticos en segunda vuelta, resultado además esto del diálogo, del consenso y de los acuerdos ya firmados. Están con nosotros evidentemente los candidatos que están en carrera electoral y los presentamos a continuación. Bueno, ahí está la presentación de los candidatos justamente para este debate presidencial. Muy bien, señores. Respecto al uso de la palabra, el orden del mismo responde al sorteo realizado el último 21 de mayo en presencia de los representantes de las organizaciones políticas y el notario público. La metodología de este debate la conocen ampliamente los candidatos, los representantes de los partidos políticos, pero le presentamos el siguiente video para que quienes nos están siguiendo a través de diversas plataformas puedan tener claro cuál es el formato de este debate. A ver. Metodología debate presidencial. El debate abordará 4 temas prioritarios para el país. Seguridad ciudadana, fortalecimiento. Bueno, efectivamente lo que hemos mencionado, ¿no? Que es el seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado, educación y salud, economía y derecho, ¿no? Los 4 temas de los candidatos, ¿no? Va a tener un minuto para presentarse. Y también va a haber alguna consulta también ahí que van a formular preguntas. Los candidatos van a tener 1 minuto y medio para responder. Y los 4 bloques que hemos comentado, Pavel, el día de hoy, ¿no? A ver, vamos a seguir escuchando por acá. Más de 7.000 conectados. Bien, bien. No se olviden de dejar su me gusta. Ya inició el debate esperado, el debate del año. Roberto Sánchez versus Keiko Fujimori, ¿no? Mucha gente lo está esperando. Yo estoy seguro que todo el Perú está pendiente de lo que vaya a suceder esta noche, Pavel. Así es, necesitamos que compartan, hermanos, ayúdenos. El candidato se irá descontando progresivamente del total disponible. Los moderadores podrán intervenir para gestionar el diálogo y promover el intercambio de ideas entre los participantes. Al cierre de cada tema, los candidatos tendrán 1 minuto para concretar o precisar detalles de sus propuestas. El último bloque, denominado Carta Blanca y Palabras Finales, permitirá que cada candidato cuente con 2 minutos para destacar aspectos positivos de su contendor, en reconocimiento al diálogo democrático y la búsqueda de consensos, así como para dirigir un mensaje final a la ciudadanía. Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ahí está. Comienza con todo, vamos a ver. Un video bastante claro y directo de cuál va a ser el procedimiento, los bloques temáticos que han sido acordados previamente por el Jurado Nacional de Elecciones y los partidos. Debemos precisar a los participantes que se encuentran presentes que las reglas del debate están
fundamentadas en los principios de derecho de competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad, por lo que invocamos a ambos al respeto de las mismas. Así es. Además, el público asistente hoy al Centro de Convenciones de Lima y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o manifestación que pueda contravenir con los principios establecidos en el presente debate. Evidentemente también están prohibidas hacer cualquier fotografía, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes durante el desarrollo de este debate. El uso de celulares por parte del público asistente está prohibido. En el caso de los candidatos, deben abstenerse de usar cualquier elemento tecnológico, ya sea una tablet, puede ser un celular u otro relacionado, durante su exposición. Solo pueden hacer uso de los apuntes que tienen en papel. Bueno, cualquier interrupción, agravio por parte de los candidatos no va a ser permitida. Los candidatos, además, están prohibidos de cualquier tipo de intercambio o entrega de objetos durante el desarrollo de este debate. Ay, ay, ay. Bueno, y se recuerda que según lo que han acordado los partidos políticos, los candidatos, los moderadores, Carlos Villarreal y Angélica Valdés, quienes nos acompañan, estamos en facultad de establecer el orden en caso de que alguno de los participantes interrumpa o exprese agravios o insultos. Y cabe precisar que si esto ocurre, el tiempo le será descontado justamente de lo que corresponde a cada candidato. Con ello, damos paso entonces al primer bloque de este debate presidencial. Ahora sí. Ahora sí, el primer bloque, hermanos. Bueno, la presentación. Vamos a escuchar a ver la presentación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Más preámbulo, los candidatos presidenciales tienen 1 minuto para dar inicio al debate por sorteo. Invitamos ya desde su ubicación en el podio al candidato Roberto Sánchez. Adelante. Gila Tanaka, Kulia Kanaka, Kamisaraki Waliki, peruanos todos. Hoy es un día histórico. He venido con mi familia, mi papá, mi mamá, mi esposa y mis 2 hijas. De ellos he aprendido el valor del trabajo y el amor al prójimo. ¿Cómo es posible que 9 millones de peruanos vivan con pobreza extrema y exclusión? 1 millón de niños con desnutrición y anemia. Casi 1000 niñas han dado a luz producto de la violación sexual. Eso hay que parar. Tenemos que ser más solidarios. Necesitamos democracia, oportunidades para todos. Hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia, la justicia. Ñohancani, Roberto Sánchez Palomino. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. Tiene el uso de la palabra ahora la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Tiene usted 1 minuto a partir de ahora. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciendo a Dios. En los momentos más difíciles y también los más importantes, Él siempre se hace presente como nuestra guía. Somos el país más emprendedor del mundo. Tenemos las tierras más ricas y variadas, unas bases económicas sólidas y sobre todo somos un pueblo que nunca se rinde. Tenemos todo para progresar, solo nos falta ordenarnos. Esta elección no se trata de mí, ni de generar más divisiones. Se trata de cuál es el equipo que está más capacitado para ordenar nuestro país. Si los peruanos nos dan una oportunidad, en 5 años dejaremos un país con más empleo y con más seguridad. Gracias, candidata Keiko Fujimori. De esta manera concluimos este primer bloque. Vamos a darle pase al segundo. Tenemos una cuña a continuación. ¿Por qué debería ser elegido presidente? Bueno, ya inició el debate presidencial. Vamos a escuchar. La pregunta es, ¿por qué debería ser elegido presidente o presidenta? Esta pregunta busca que ambos candidatos nos den a conocer cuáles son las motivaciones para dirigir los destinos del país. Siendo así, al igual pues que en el bloque anterior y de acuerdo al sorteo realizado días atrás. Efectivamente, es a la vez de un sorteo que se ha coordinado la participación y en ese sentido le planteamos la pregunta a la candidata Keiko Fujimori. Puntualmente tiene 1 minuto y medio para responder justamente la pregunta de por qué los peruanos deberíamos elegirla a usted como presidenta de la República. Sé que muchas de las personas que están hoy mirándonos desde sus casas... Hoy daremos el primer paso de nuestra carrera.
Mañana, Daniela descubrirá una nueva técnica para detectar el cáncer en la sangre, mientras que Lucía... Está el país. Extorsiones, aumenta el precio del pan, el dinero cada vez alcanza menos, hay más rejas en los barrios, las bodegas no abren por miedo, conseguir un turno médico es casi imposible. Hay tantas familias sin agua y sin servicios básicos. Una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico y tenemos dos opciones. O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Estas son las dos opciones que tiene hoy nuestro país. Orden es pollo más barato, balones de gas a precio accesible, fertilizantes a buen precio para tu cosecha, saber que saldrás a trabajar y volverás sano y salvo a tu casa. Caos es incertidumbre y destrucción. A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo-Sánchez-Antauro. Nosotros tenemos una gran diferencia. Hemos logrado construir un equipo con experiencia y capacidad para resolver estos problemas. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Turno ahora para el candidato de Juntos por el Perú. Dale con todo, dale con todo, Chato. La pregunta, ¿por qué debería ser elegido presidente de la República? Tiene 1 minuto y medio para su respuesta. Es un momento, Sánchez. Soy hijo de la educación pública. Estudié mi primaria en el 21009 y la secundaria en el Andrés de los Reyes de la provincia de Huaral. Soy un orgulloso psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como los hombres y mujeres de este país, he trabajado toda mi vida, luchando día a día por mi familia. Como los peruanos de pie, nada nos han regalado. La vocación de servicio la aprendí de mis padres ayacuchanos apurimeños. El amor al prójimo me llevó al seminario de formación religiosa. Soy un hombre de fe. Yo no voy a defraudar a mi pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales. He sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón. Pero no podemos perder la esperanza. Construyamos juntos un futuro mejor. Conozco las necesidades, los problemas del Perú. Me he formado para ello. Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori. No te resistes, compatriota. Juntos con esperanza vamos a recuperar la democracia para todos los peruanos. Bien, Gracias, candidato Roberto Sánchez, por esa palabra inicial en este bloque. Vamos a hacer una primera pausa comercial, pero vamos a regresar sin duda con un tema que interesa a la gran mayoría de peruanos. Sin duda es el tema principal, la seguridad ciudadana. Con eso y más volvemos tras la pausa del debate presidencial 2026. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está el debate. Bueno, qué raro, ¿ah? Qué raro que solamente haya un ratito, ¿no? Bien, lo cierto es que Roberto Sánchez no ha atacado como Keiko Fujimori. Ha mencionado nuevamente el tema del caos, el orden, ¿no? ¿Cómo tomas eso? Mira, casi somos 10.000 personas conectadas, Pavel. Casi llegamos a la meta que hemos puesto desde un inicio en este programa. Muchas gracias. A ver si llegamos por lo menos a los 5.000 likes para que este video lo puedan ver más personas. Un gran saludo también para el hermano Isaías, Luis también, que nos ha enviado un apoyo al YAPE. Muchas gracias hermano por ese apoyo. También a Tomás, mi hermano Tomás. Tomasito. Muchas gracias por ese apoyo. Más. Bueno, estamos en un comercial, ¿no? Bueno, solamente ha durado 2 minutos, ¿no? 1 minuto cada presentación, donde Keiko Fujimori nuevamente ha hecho este lema, ¿no? El orden y el caos. Pensábamos también que iba a responder Roberto Sánchez, pero ha mencionado que ha venido con su familia, ¿no? Y incluso habló. Pero le ha dicho que ha trabajado toda su vida. Habló en Aymara, Pavel, ¿no? ¿Lata con la Canadá? Claro.
A ver, ¿algo que quieras comentar, Pavel? Porque estás ahí, creo que te estás durmiendo. Estoy más despierto que nunca. Pero, como tú lo dices, efectivamente, así es. No, ¿qué te voy a decir? Pues lo principal es que le ha dicho que él sí trabaja, pues, ¿no? Que esa forma es un colegio público, una universidad pública, que tiene una profesión en San Marcos, que ha trabajado toda su vida, tiene experiencia en el sector público también, y que está luchando, lógicamente, para que el pueblo peruano pueda confiar nuevamente en la clase política, ¿no? Entonces es importante. Así que, sí, digamos, está bien posicionado. Aún estamos al inicio del debate, falta todavía un buen tramo, así que vamos a ver qué es lo que va a suceder. Claro, el primer punto, el primer tema que se va a tocar va a ser seguridad ciudadana. O sea, el bloque que viene es seguridad ciudadana que va a empezar Keiko Fujimori, ¿no? Vamos a ver qué se puede decir también, ¿no? Por parte de Keiko Fujimori con el tema de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta todas las leyes que ha hecho, incluso reduciendo al público, ¿no? A la población, el tema, incluso sus derechos de manifestar, ¿no? De protestar, con Rospiliós y toda la gente que ha hecho, bueno, del Fujimorismo. A ver, muchas gracias a Johan también, que nos ha enviado un apoyo, muchas gracias. Dejen su me gusta, estamos en un comercial, ¿no? Bueno, hay un pequeño receso aquí qué pésima del Jurado Nacional de Elecciones. Organización, ¿no? Mira, te dicen a las 8, la gente se planifica, se organiza, salen 15 minutos después, igual demoran en nuevamente hablar. Ahora no han hablado ni 10 minutos y ya mandan a comerciales. No sé cuál es, sinceramente, el fin. ¿Tendrán algún contrato con algunas empresas por los comerciales? De verdad no estoy entendiendo bien, porque así en realidad no hay una constancia, pues, porque uno se pega, quiere escuchar lo que dicen. Ahora vamos a escuchar a ver qué dice acá la señorita. De lo que ha sido esa intervención entre ambos candidatos, recordemos que la metodología, primero la presentación justamente tanto para la candidata Keiko Fujimori como para también Roberto Sánchez. Ambos han hecho una pequeña introducción para posteriormente responder esta pregunta que se le ha hecho a ambos candidatos del por qué deberían ser elegidos presidentes. Nosotros nos encontramos ahora en ese primer entretiempo aquí en la zona de prensa donde están todos nuestros colegas periodistas, tanto de medios nacionales como internacionales, que por supuesto están pendientes. Bueno, ahí está, ¿no? Hay un pequeño receso, no sé. No, como ha dicho Pavel. Creo que están alargándolo de verdad tontamente, solamente por meter comerciales nada más. Por el tema también que son justamente 4 temas nomás, ¿no? Seguridad ciudadana es el primer tema. El segundo es fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos, donde va a iniciar JP este tema. El tercer tema es educación y salud, que va a iniciar Keiko Fujimori. Y el último es economía, empleo y reducción de la pobreza. Entonces, según las reglas, me parece que tienen 1 minuto y medio cada uno. Yo me imagino que por eso es que están alargando el tema de este debate presidencial. Dicho sea de paso, quiero saludar a Oscar, que nos ha enviado un apoyo. Osquita. Al Yapper, muchas gracias, hermano. Gracias, y también, nos envía por acá, saludos a Brian, dice solo mi nombre, dice saludos a mis papás, Rómulo y Luz, que siempre los ven en la TV, Pavel y Jorge y Stephanie, que no ha venido. Muchas gracias ahí a los papás del hermano Brian. Muchas gracias. Saludos, viejitos. A ver. A tus padres. Gracias por apoyar. Ismael, saludos a mi familia en Lima y Arequipa, dice Ismael. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos esperando, ¿no? Cómo se va a desarrollar este debate presidencial, bastante esperado, de Keiko Fujimori y Gucci, ¿no? Claro. Y Keiko Roberto Sofía. Sánchez. Keiko Sofía, ¿no? Fujimori y Gucci. Roberto Sánchez Palomino. Roberto Sánchez, que también está ya a la expectativa, ¿no? Hay bastante prensa llegado, por ahí debe estar. Ya vamos a llegar a casi los 10.000 conectados, hermano. Muchas gracias. Si llegamos a los 5.000 likes, yo estoy seguro que podemos llegar a los 20.000 personas conectadas, porque de cierta manera YouTube lo va a recomendar. Así que, hermanos, por favor, apóyenos dejando su like y no se olviden de también votar. Hay una encuesta en los comentarios donde dice lo siguiente: ¿quién gana el debate presidencial? ¿Roberto Sánchez, Keiko Fujimori, o es un empate o ninguno? Ya hay más de 4.000 votos. Por favor, ahí seleccionen la casilla que ustedes quieran. Qué abuso, tanto demora.
Sí, ya sí. demasiado, ya se pasaron. Bueno, el extremadamente, debate, ¿no? sí, muchos cortes se está viendo ahorita, ¿no? Los cortes comerciales, pero bueno, el ya... corte dura más que el debate de sí mismo. a ver. Ahora sí, hermanos. Vamos a escuchar. Ahora sí, nuevamente volvemos. Seguridad ciudadana. Regresamos desde el Centro de Convenciones de Lima, 27 de enero, con el debate presidencial segunda vuelta 2026. Y como mencionó Angélica antes de la pausa, en este tercer bloque los candidatos van a tocar el tema de seguridad ciudadana. Sin duda alguna, este es el tema, la inseguridad, que más está quejando a todo el país. A ver, vamos a ver. De inmediato, vamos con la presentación. Seguridad ciudadana. Bueno, ahí está. Seguridad ciudadana. Vamos a ver qué dice Keiko Fujimori. Bueno, según cifras oficiales del INEI y además del Comité Estadístico de Institucionalidad de Criminalidad, durante el 2025 se registraron alrededor de 2.400 homicidios a nivel nacional, lo que equivale en promedio cercano de 7 asesinatos por día. La extorsión supera los 25.000. Estas son las cifras con las que queremos empezar este bloque para escuchar sobre todo qué tienen que decir los candidatos al respecto. Según el sorteo, les recordamos, candidatos, son 3 minutos por cada uno y empezamos según sorteo con Keiko Fujimori. Adelante. Nuestro país vive un mundo al revés. Los militares y policías son perseguidos. Los vecinos viven enrejados y los delincuentes libres y bien gracias. Te matan por un celular. Ponen granadas en los colegios. Ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza. Implementaremos el Plan de Pacificación Nacional. Hoy los transportistas y los pasajeros sufren una doble extorsión, una por parte de los criminales y otra por parte del Estado. Por eso es que habrán policías y militares 24/7 en los buses de las áreas metropolitanas. Destruiremos la mafia de la extorsión. Trabajaremos con las entidades financieras y las plataformas de pago para identificar, rastrear, bloquear el dinero de las extorsiones y así atrapar al criminal. Expulsaremos inmediatamente a todos los migrantes ilegales que cometan delitos. Activaremos los rastrillajes en las zonas peligrosas. Conformaremos fuerzas de tareas integradas por la policía, la fiscalía, las Fuerzas Armadas y la propia población. Las Fuerzas Armadas asumirán el control de nuestras fronteras. Hoy, por ejemplo, en la frontera con Ecuador solo hay 2 patrullas. Los presos deberán trabajar en las cárceles por sus alimentos y reparar a la sociedad. Construirán losas, pistas y escaleras. Pero para eliminar el crimen debemos de trabajar en reformas estructurales. Primero, en justicia. Hoy de cada 10.000 denuncias, solo 5 llegan a ser sentencia. En las unidades de flagrancia, el 91% llegó a ser sentencia. Por ejemplo, en un caso de extorsión, esta fue sentenciado en 4 días, mientras que en la justicia ordinaria podría tomar más de 1.000 días. Por esta razón, las unidades de flagrancia se convertirán en una piedra angular de un sistema de justicia renovado. En un segundo lugar, reforzaremos el sistema de inteligencia. La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad. Además, nos enfocaremos en la Policía Nacional. Para tener seguridad, debemos tener una policía modelo, bien equipada, transparente y muy capacitada. Muy bien, gracias candidata Keiko Fujimori. Le toca el turno ahora al candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Tiene usted 3 minutos para su exposición en este tema de seguridad ciudadana. A ver, dale con todo. 7 peruanos mueren cada día producto de la criminalidad. Más de 100 choferes, transportistas han sido asesinados. Miles de ellos ya no quieren trabajar. El micrófono está mal. ¿Quién va a sostener sus familias, sus economías? Y es que a la criminalidad desatada, esto se ha acentuado aún más porque una fuerza parlamentaria del Congreso
para limpiarse de sus fechorías, juicios y sentencias, ha subvertido el sistema de justicia y ha creado las leyes pro crímenes, profundizando. La señora del caos con K. Pero a ese mal se le une también la corrupción del Estado. Hay corrupción en todos los niveles de Estado. Hay que limpiar nuestra Policía Nacional de los malos elementos, recuperarlos, profesionalizándolos, poniendo inteligencia para el servicio, así también como creando una policía de investigaciones del Perú para que sean eficaces, aumentarle su sueldo, pagarle su deuda social del 2%. Policía Nacional es fundamental recuperarlos. Pero allí también tenemos que hablar. Criminalidad, corrupción, hay un factor más. La mafia política congresal. Los partidos políticos que tienen a liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Todo esto está complicando. ¿Cómo debemos de mejorarlo? Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes pro crímenes? ¿Qué le dice al Perú? Necesitamos recuperar de verdad el sistema de justicia, liderándolos con consecuencia, con acción. Necesitamos además nosotros que la lucha contra la corrupción venga, por ejemplo, con muerte civil para los funcionarios corruptos. Muerte civil, arreciando además, si perseguimos el delito de nacionales, basta un connacional, basta un internacional, hay que echarlos del país. Tenemos que tener mano firme. Pero ¿de qué orden me dice usted? ¿De qué orden habla si el Perú sabe lo caótico que han hecho desde que obtuvieron ustedes mayoría parlamentaria? Se han zurrado en la democracia, han corroído la justicia. Hoy lo que vivimos es el problema que ustedes le han generado al país. ¿Cuál orden? Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, a los ronderos, a la sociedad civil, comunidades campesinas, porque la seguridad ciudadana, la lucha para defender la vida es una política de Estado, de la comunidad, agentes económicos, agentes sociales, agentes políticos y sobre todo, ¿sabe qué? Predicar con el ejemplo. Porque si uno tiene juicios que solamente el Tribunal Constitucional los santifica, ¿con qué moral va a luchar contra el delito, la corrupción, el sicariato? Todo empieza con el ejemplo. Juntos con el Perú lo puede hacer. Gracias, candidato. Con estas palabras recordamos que hay unos compromisos de respeto que usted ha suscrito junto a su partido y hay que tratar de dirigirnos a la ciudadanía con respeto. Nosotros en este momento vamos a dar pase al espacio de pregunta ciudadana, la misma que es parte de una campaña que es importante resaltar, la pregunta y decide, que es donde participa la ciudadanía de manera muy activa, que ha sido realizada del 20 al 24 de mayo a través de la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Y les recordamos además que esta parte denominada bolsón de tiempo permite que los propios candidatos administren su tiempo de participación. Para intervenir deberán levantar la mano para que nosotros, los moderadores, les demos el uso de la palabra. Cada uno tiene un total de 3 minutos y puede hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. Ahora sí, vamos con la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Jonathan López, represento al distrito de Coracora, departamento de Ayacucho, y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y abril del 2026 se han reportado 8.105 denuncias por el delito de extorsión, lo que equivale a 67 casos aproximadamente por día. ¿Qué medidas implementará durante sus primeros 100 días de gobierno para combatir la extorsión y recuperar la seguridad ciudadana desde un enfoque intersectorial? Gracias. Una pregunta que llega desde Ayacucho, como lo ha explicado Carlos, a Manuel Sá, candidato Fujimori. Muy buenas noches, Jonathan. Lamentablemente en nuestro país vivimos en impunidad. Así es, efectivamente, son miles de denuncias que nunca llegan a ser sentencia. Por eso es que nosotros planteamos que el sistema de justicia utilice el sistema de flagrancia para poder lograr condenas rápidas y eficientes. Pensamos pedir además facultades para los 100 primeros días de gobierno, implementar las comisarías, comprar patrulleros y además nosotros tenemos un gran equipo. Pero quiero contestar al congresista Sánchez,
y quiero decirle que caos se escribe con C, con la C de Castillo. Y ustedes ya gobernaron. Fuerza Popular solo tiene 20 congresistas de 130. Entonces, yo creo que la población tiene bastante claro que son ustedes los que siguen poniendo excusas. Muy bien. Turno ahora del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Por favor. Es importante hacer algunas reformas a la ley para que las Fuerzas Armadas excepcionalmente puedan venir en auxilio, en apoyo de la Policía Nacional, sobre todo donde hay territorios que prácticamente han sido cooptados ya por la criminalidad, la extorsión. Son zonas de nadie, son situaciones excepcionales y necesitamos poder de fuego, presencia en ese lugar para la lucha contra el crimen. Pero esto se agrava también porque se ha debilitado la persecución del delito, de la organización criminal, y todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido, señora Keiko. Eso tiene que decirle al país. Eso está complicando hoy la lucha frontal contra la inseguridad, y eso es su responsabilidad. ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Usted, el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado? Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo violencia, venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Yo defiendo la vida. Soy un hombre demócrata. Candidata Fujimori. Sí. Congresista Sánchez, la señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo, junto con Pedro Castillo. Por favor, las cosas hay que aclararlas. Y cuando el señor Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo. Pero cuando hablamos de la policía, yo aquí le quiero mencionar dos leyes importantes. La primera, que fue promovida por nosotros, que protege a los ciudadanos en caso de legítima defensa frente a los delincuentes, la 32026. Usted votó en contra. O quiero recordar también la 32291, en la que nosotros le dábamos y defendíamos a la policía para el uso de la fuerza frente a los delincuentes. Tenemos, por supuesto, una propuesta clara de defensa a la Policía Nacional. Continúe. Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio, hoy senador electo, Miguel Torres, a confesión de parte, relevo de pruebas, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la Fiscalía, la mayoría parlamentaria que usted dirige, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley. Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia? Vacancia, 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 desde el día de la pataleta, cuando usted logró 73 congresistas, y desde allí, en vez de procurar desarrollo y estabilidad, se ha ahondado el caos, el desorden. ¿Eso qué le dice usted al Perú? ¿Cuáles son sus respuestas? Esas son sus responsabilidades. Los peruanos no podemos tapar el sol con un dedo. Allí está su responsabilidad. Nosotros sí creemos en un orden con justicia, con democracia, con derechos humanos. Candidata Fujimori.
Como diría el profesor Gareca, hablemos en serio. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor? Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad. Pero en realidad, usted miente. Pregúntele a Miki Torres todo lo que ha dicho. El pez muere por la boca y ha confesado sedición, golpismo parlamentario que hoy dirige usted. Dele cuenta al país. Muy bien, muchas gracias a los candidatos. Ahora vamos a un corte comercial. No sin antes invitarlos a visitar la página votoinformado@jne.gov.pe, donde encontrarán información de los planes de gobierno y hojas de vida de ambas candidaturas, así como su traducción en lenguas originarias. Pero antes, cada candidato tendrá 1 minuto para hacer o cerrar justamente la idea. ¿Qué? Por el sorteo le damos pase a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Para poder combatir el terrorismo, se fortaleció las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se trabajó con las rondas campesinas, los comités de autodefensa y la población organizada. Se tuvo presencia del Estado a nivel nacional. Pues eso mismo haremos para luchar contra la criminalidad. Me acompañan además a mí 2 héroes nacionales, Marco Miyashiro y el general Astudillo. En cambio, al señor Sánchez lo acompaña un asesino de policías. Y les digo además a la población que seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a los delincuentes. Muchas gracias. Candidato Roberto Sánchez. Convocamos a todos los patriotas porque es el momento de luchar contra la inseguridad, recuperando la democracia. Convocamos a los ronderos, convocamos a las fuerzas vivas del Perú de toda la sangre. Hoy la política, cooptada por la mafia política, por la corrupción, está impidiendo defender la vida de los peruanos. Se han antepuesto intereses partidistas para blindarse con impunidad por toda esta mansalva antidemocrática que está conduciendo la señora del caos. El Perú lo sabe. Ese legado es de muerte, asesinato, impunidad, lesiones a los derechos humanos, discriminación a los peruanos quechuas, aymaras, amazónicos, que hasta ahora esperan justicia. Nosotros le vamos a dar justicia con el pueblo organizado, con democracia y derechos humanos, que usted no podrá. Reiteramos el agradecimiento a los candidatos presidenciales. Vamos ahora sí a un corte comercial, no sin antes invitarlos a visitar la página votoinformado@jne.gov.pe para encontrar información de los planes de gobierno y hojas de vida de ambas candidaturas, así como su traducción en lenguas originarias y más. Todo para que este 7 de junio podamos emitir un voto consciente, un voto informado. Breve pausa y regresamos. Oye, Muy bien. espera. Oye, Excelente. mira, Keiko se ha puesto nerviosa, no sabe qué decir. Pero Pavel, habla de... ¿le han dado 1 minuto más? ¿Por qué? Bueno, no sé cómo es el formato, de verdad cualquier cosa están haciendo, pero importante, Keiko dice, ¿no? Tienen a un asesino de policías. Antauro Humala se lo ha encarcelado a fines del gobierno de Toledo en el 2005 por rebelión, por alzarse en armas contra un gobierno corrupto como el de Toledo, ¿ya? Ha sido sentenciado y él ha aceptado esa condena, Jorge. Él no ha dicho, yo no he sido. No ha dicho, no, yo no hice eso. Él dijo, sí, yo me levanté un arma. Lo dice todos los días. Tú le preguntas, te lo dice todos los días. ¿Y cuál es la pena, Jorge? 18 años. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel, Antauro? 18 años. Ya pagó. Dina Boluarte está libre en este momento. Hay 70 asesinados. Más probablemente. Por eso tiene que formar una comisión de la verdad en el tema de todas las víctimas. Tanto los que han sido asesinados como los heridos también. Tanto de gravedad como leves. La señora acá sigue insistiendo con el tema de Antauro, que ya pagó 18 años.
incluso como autor intelectual, ni siquiera él por haber jalado el gatillo. Keiko ha respaldado a Dina Boluarte, ha blindado a Dina Boluarte, ha protegido a Dina Boluarte, se ha reunido con Dina Boluarte. Hablando la tipa esta, que además día y noche, cuando tiene oportunidad, hace apología al terrorismo de Estado del régimen de Alberto Kenya Fujimori Nomoto, donde el grupo Colina asesinó, no a 5 o a 10, sino a una cantidad, incluso que hasta ahora no se sabe con precisión, de estudiantes, sindicalistas, líderes sociales, luchadores populares, dirigentes gremiales, estudiantes como el caso de la Cantuta, civiles que no tenían ningún tipo de involucramiento en el conflicto armado interno de los 90s, 80s. Entonces, por ese lado, pues Keiko va a perder. Por eso es que entiendo que al último no le quedó otra a Keiko que decir cualquier cosa. Nuevamente, ¿no? Y cerró la boca. 20 segundos le faltaron al último. Eso significa que no sabía qué más decir. Claro, no podía argumentar. Mira, no sé si el formato le permitía un minuto más, porque recuerdo que ya iban a pasar al corte, ¿no? Obviamente, como terminó ojo, para aclarar, Roberto Sánchez. Para aclarar, sí, esos policías fueron asesinados por William Zapata y por francotiradores del régimen de ese momento. Esa denuncia lo ha hecho, denuncia del crimen de Estado, lo ha hecho Luis Mantauro innumerables veces, por si acaso. Porque acá tampoco no es que Antauro mató a nadie. Ninguno de los policías o etnocaceristas que fueron abatidos en esa fecha fueron por balas de los etnocaceristas o de la policía. Mira, somos casi 13.000 personas conectadas. Bien, hemos llegado a la meta. Muchas gracias, hermanos. A ver, se va a iniciar nuevamente ya el segundo tema. Vamos a escuchar. Bueno, estamos de regreso en el debate presidencial 2026. Como hemos estado a lo largo de lo que va de la noche con los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta jornada. Y bueno, en este tercer bloque, los candidatos van a tocar el tema, sin duda, importante, transversal, el fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. Vamos con la presentación. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. Bueno, como en el bloque anterior, en este cada candidato iniciará exponiendo por 3 minutos. De acuerdo al sorteo, damos pase al candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Candidato, adelante. El régimen político de nuestro país, semipresidencialista, ha sido subvertido y modificado de facto. Se han hecho unas medidas absolutamente antidemocráticas, como por ejemplo, quitarles el derecho al referéndum a todo el pueblo peruano. Ya no existe la posibilidad de la consulta nacional. La democracia se sustenta en la democracia representativa, pero también en la democracia participativa. Los representantes no pueden ser más que el pueblo soberano. Por ello, ¿por qué no se ha hecho caso? Por ejemplo, si se hizo una consulta nacional, un referéndum, y el pueblo dijo no a la bicameralidad. Esta mayoría parlamentaria no le importó y ha cambiado de facto más de la mitad de leyes y reformas de esta misma Constitución que dice defender. Eso nos parece a nosotros arbitrario, nos parece una cosa irracional que atenta contra un sano fortalecimiento del Estado democrático. Yo creo que en realidad no tienes derecho de hablar de democracia ni de derechos humanos con todo el legado que viene desde en realidad la dictadura que fue impuesta con tanquetas el año 93. Eso es muy lamentable. Por eso nosotros hoy decimos, punto número 1, el pueblo necesita recuperar el derecho al referéndum. Y nosotros estamos invocando a todas las fuerzas patrióticas, democráticas, para recuperar ese derecho. Plantear una democracia con un Estado que restablezca el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Basta de vacancia
y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos. Un Estado descentralizado significa un Estado presente en las regiones, que gobierna con democracia participativa, rendición de cuentas. Nosotros, por ejemplo, vamos a también a descentralizar recursos presupuestales, por ejemplo, a los centros poblados menores, que están aguardando un Estado eficiente que llegue no solamente con presupuesto, sino también con autoridad. Creemos que el Estado intercultural es muy importante. Somos una nación quechua, aymara, amazónica, y ese rostro es importante afirmarlo. El Estado inclusivo necesita cero discriminación de cualquier índole para un nuevo comienzo patriótico. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad interamericana, el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Chapultepec, que tiene que ver sobre medio ambiente y libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay que fortalecer nuestra presencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros predicamos con el ejemplo. ¿Cuándo va a dar justicia a los asesinatos del sur que usted viene secundando con impunidad? Momento de darle por el mismo tiempo 3 minutos a la candidata Keiko Fujimori. Una democracia se fortalece con un Estado presente. Los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado para condenar las heridas que el país no debe repetir. Los derechos humanos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos. Estos derechos parten de un buen acceso al agua, a los servicios básicos y obras que nos permitan vivir con dignidad. Hoy los colegios se caen a pedazos, las postas médicas y los hospitales no atienden. 45% de las familias no tienen títulos de propiedad ni agua potable. Esto es lo que haremos. En primer lugar, nos ocuparemos de los servicios básicos, el agua. En Lima, finalizaremos los esquemas de agua, la construcción del ramal sur. Implementaremos APPs para acelerar las inversiones. En la costa, construiremos plantas desalinizadoras. En la sierra, reservorios, cochas y canales. En la Amazonía, instalaremos pozos y sistemas potabilizadores. Potenciaremos COFOPRI. Cada hogar tiene que tener su título de propiedad y aspiramos que en los próximos 5 años entregaremos 1 millón de títulos. En paralelo, repotenciaremos FONCODES, pequeñas obras de rápida ejecución y de gran impacto, que a su vez generarán miles de puestos de trabajo. Este programa fue un gran éxito a través de sus núcleos ejecutores. Pondremos prioridad en las escaleras solidarias, muros de contención, trochas y veredas, centros comunales. En segundo lugar, lanzaremos el Programa Nacional de Interconexión Vial. Nuestras carreteras están destruidas, los puentes no se construyen, las trochas están abandonadas. Cuando hay pistas y carreteras, los agricultores pueden sacar sus productos, los niños pueden ir a la escuela, los alimentos llegan más baratos, el turismo y las fuentes de trabajo aumentan. Por último, el Estado está presente con las obras de prevención. Nuestro país está amenazado una vez más por el fenómeno del Niño. Para las inundaciones, trabajaremos en la limpieza de los ríos y la compra de maquinarias pesadas. Implementaremos sistemas de regulación hídrica y reforestación. Para enfrentar la sequía en el sur, promoveremos la compra de alimentos para el ganado y el aumento de pozos de agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reordenando el Estado. Por ejemplo, en Petroperú se van millones de soles en bonos para los amigos del señor Sánchez. Casos como este los vamos a ordenar. Muy bien, muchas gracias a ambos candidatos y antes de iniciar el diálogo pasaremos entonces a la pregunta ciudadana. Resaltamos que en la campaña ciudadana se han recibido más de 700 preguntas, siendo estas mayoritariamente de jóvenes de entre 18 a 29 años, un 60% aproximadamente. Sí, es un número importante y les recordamos a los candidatos que tienen 3 minutos igual en la pregunta ciudadana para administrarlo la manera que ustedes consideren. Por un máximo de 1 minuto, ¿no? Como en los bloques anteriores. Sin más preámbulos, les presentamos la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Carolina Isabel Castañeda Arzapalo y represento al distrito de San Martín de Porres de la región Lima.
Mi pregunta es la siguiente. El Perú presenta un alto índice de discriminación, racismo y homofobia. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas se tomarían para prevenir y combatir dichas formas de exclusión y violencia? Muy bien. ¿Cuál de ustedes, candidatos, quiere empezar respondiendo a la pregunta ciudadana, por favor? A mano alzada, le recuerdo. Candidato Sánchez. La lucha contra la discriminación tiene que ser una política de Estado, porque es una condición mínima de un Estado con cohesión, de una sociedad que se respeta. Hoy en el Perú se vive mucho racismo, mucha discriminación. Necesitamos nosotros avanzar reconociendo la diversidad, reconociendo la interculturalidad. Somos un pueblo de todas las sangres, quechuas, aymaras, amazónicos, y no puede tolerarse que en pleno siglo XXI esa discriminación también se toque con un Estado ausente en las regiones, en las fronteras. Y se nota también porque en el ámbito, por ejemplo, de la educación, si es que no incluye la interculturalidad, si en el ámbito de la justicia, como el Estado, se no incluye un respeto irrestricto a los derechos humanos. Nosotros necesitamos anteponer el valor de cero discriminación para el Perú. Candidata Fujimori. Carolina, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, en nuestro país todavía hay mucha discriminación y esto se tiene que prevenir primero a través de la educación. La currícula escolar tiene que ser mejorada y tiene que ser cambiada. Pero la discriminación también se ve en la ausencia del Estado. He recorrido en las últimas semanas poblaciones muy alejadas, pero llevo en mi corazón los 3 días recorriendo la Amazonía. Han pasado más de 20 años donde no han sentido la presencia del Estado de ninguna autoridad. A ellos me remito, a ellos les digo que vamos a devolverle la confianza, que el Estado nuevamente será presente en cada rincón de nuestro país. Candidato Sánchez. Para nosotros predicar con el ejemplo, necesitamos dar un Estado con justicia, un Estado con derechos humanos a poblaciones que están aguardando hace mucho tiempo el sueño de los justos. Por ejemplo, si un Estado no reconoce la igualdad ante la justicia a un quechuahablante, a un andino, como hoy 56 asesinados en el sur, ¿de qué democracia, de qué igualdad, de qué cero discriminación se está hablando? El pueblo no entiende por qué hasta ahora no identifican a los que asesinaron. Y sin embargo en el Congreso usted ha secundado esa impunidad, señora Fujimori. La cero discriminación también significa un mínimo de condición humana de reconocer la justicia a peruanos que nunca más llegarán a su casa. Hay que responder eso a todo el Perú. Candidato Fujimori. Presencia del Estado y los derechos humanos. Me he referido también a la conectividad, a las carreteras. Y aquí quiero comprometerme para que de Trujillo hacia Tumbes y de Ica hacia Tacna tengamos la Panamericana de 4 vías. La carretera Libertadores tiene que ser asfaltada en su totalidad. Tienen que haber 4 carreteras de penetración hacia el centro. Por supuesto, la carretera central de 4 vías, pero también la de Sayán, Ollón, Yanahuanca, la de Canta y Guayay, que va directo a Pasco, o la de Lunahuaná, Huancaya, Huancayo. Eso significa presencia del Estado, eso significa derechos humanos para que los agricultores puedan sacar sus productos, y así como esos, muchos proyectos más. Candidato Sánchez, por favor. El déficit de infraestructura para superar la pobreza, la exclusión, es muy importante, pero no se le puede anteponer con el derecho a la vida, el derecho a la justicia. El Perú necesita un firme compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En Juntos por el Perú no nos corremos de derechos humanos, nos ponemos frente a él.
Necesitamos fortalecer el sistema interamericano y nuestra participación en el Pacto de San José de Costa Rica. Los derechos humanos son fundamentales para un sano desarrollo, para un sano país con autonomía, y en realidad los derechos humanos son tan fundamentales que hoy en nuestro país es una burla para muchos que consideran. Llegaron las ofertas irresistibles del 6 del 6 a Mercado Libre. TV LG de 65 pulgadas a 1.599 soles. Zapatillas Adidas a 139 soles. Moral como Estado que no reconoce ese derecho a la vida de miles de peruanos. Candidata. Me sorprende que hable usted de la defensa de la vida y los derechos humanos, congresista Sánchez, cuando tiene a su lado a Antauro Humala, que ha asesinado a policías. Entonces sea usted un poco coherente. Pero hablemos también de la presencia del Estado y de los trabajos de prevención. Nos preocupa de sobremanera que haya una alerta por la llegada del fenómeno del Niño. Y tenemos que hacer un trabajo de prevención muy fuerte, no solamente en toda la costa norte, haciendo limpieza de los cauces de los ríos, fortaleciendo los puentes, trayendo las maquinarias correspondientes, sino también en toda la zona sur para evitar la sequía y llevar justamente el apoyo para los hermanos agricultores, los hermanos alpaqueros y los hermanos ganaderos. ¿Puede seguir? ¿Quedan 20 segundos? ¿Le quedan 20 segundos? Sí. Los programas sociales van a ser fortalecidos, como por ejemplo el PRONA será nuevamente centralizado. Mi mensaje a todas las organizaciones sociales de base: van a contar nuevamente con el apoyo de nuestro. Gracias a ambos candidatos. Ha superado ese espacio de la pregunta ciudadana y ahora tienen un espacio de 1 minuto, como en los bloques anteriores, para dirigirse a la ciudadanía. Tienen 1 minuto para cerrar la idea sobre el tema que estamos abordando en este momento, que es fortalecimiento del Estado y los derechos humanos. Empieza por sorteo el candidato Roberto Sánchez. El Perú necesita un proyecto nacional de desarrollo. El Perú necesita un firme compromiso por democratizar un Estado cercano a la gente, porque hoy no brinda servicios de protección a todos los peruanos. Esta reforma del Estado, este Estado presente en todo el territorio, debe de ser una prioridad en este siglo XXI. A los grandes proyectos nacionales que existían, que han iniciado, el de Víctor A. Belaúnde a comienzo del siglo, el de Aya de la Torre, el de Mariátegui, nosotros estamos convencidos y convocamos a todas las fuerzas a ese consenso para tener un Estado democrático, descentralizado, amigo, con políticas de Estado donde la salud, la vivienda sean derechos fundamentales, el ser peruanos y tener cero discriminación sea algo sagrado para todos. Muy bien. Candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, tiene usted 1 minuto para cerrar su idea con relación a este tema. Ya que estamos hablando de democracia, es fundamental garantizar este proceso. A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos respaldado las denuncias de otros grupos políticos. Hemos saludado, sí, también las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios, de ampliar la votación para el día siguiente. Pero todo esto nos permite a nosotros ahora hacer un llamado a la población para defender el Perú. Y por eso hacemos esta convocatoria, para que todos los ciudadanos se inscriban como personeros, no solamente en Fuerza Popular, también en el otro grupo político. Los observadores internacionales serán claves, porque aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia. Pues es propaganda Muchas gracias política. a los candidatos. ¿Qué cosa hemos hay? concluido ¿Está que este decir? bloque, el cuarto bloque del debate presidencial 2026. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con 2 temas también importantes, como no serlo: educación y salud. Breve pausa y regresamos. Bien. Bueno. Jorge, ¿puedes poner la lista de temas? Sí, acá interno lo tengo, creo que te lo he pasado. No, pero ya, ¿cuál es ese tema que viene de educación? ¿Es el tercero o cuarto? Es el tercero. Ah, ya, espera, chévere. pero
en este tema supuestamente se tocaba el fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. Yo la verdad no he escuchado absolutamente nada de tema de derechos humanos con Keiko Fujimori, más que nuevamente, ¿no? Antauro está enamorada Antauro. No tiene más que decir que Antauro. Vamos, 13.000 conectados en esta noche, hermanos. Como ustedes se dan cuenta, este canal crece, este programa se desarrolla, aumenta en público gracias a ustedes. Cuando ustedes dejan su like, comentan, comparten, muchos peruanos que no conocen de repente este espacio, ahora pueden tener la oportunidad de verlo y ver y entender que desde el pueblo también se puede hacer comunicaciones, como lo estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? Mira, ahí está José Gutiérrez. Mira, el defensor del pueblo, ¿no? El disque defensor del pueblo. ¿Del pueblo o defensor de quién? Por ahí me mandaron una foto donde está Bernie Navarro, el embajador de los Estados Unidos. Está ahí sentado en esta... Sí, claro, te voy a pasar Él es el virrey, pues, del Perú, ¿no? Sí. Bien, hermano, muchas gracias por estar conectados. Más de 13.000 personas. Voy a leer algunos apoyos. Los apoyos que nos han enviado. Ustedes saben que pueden enviar su yape, ahí está el QR, el número, y enviar un mensaje, dice por acá. Muchas gracias a Pedro, que nos envía un apoyo. También a José, a Alejandro, a Oscar también, dice por acá, nos dice saludos a la Inversión Estal. Sonia, Juan, Hugo también nos envía, y Eusebio y Rolando, que nos ha llegado esos apoyos. Yo también quería saludar, Jorge, a la hermana Lucy, porque su hija está de cumpleaños, así que un gran saludo a Abigail Álvarez, hija de nuestra hermana Lucy, que siempre también ve todos los programas, de tanto La Revuelta como Yachehuas y General La Prensa Alternativa. Bien, bien. Había un super chat también ahí. Sí. Ah, ya, olvídate de los minutos Unancha, dice Moisés. Bien, bien, muchas gracias a todos. Anteriormente hubo otro, creo, ¿verdad? Sí, no, es que son miles de comentarios que está llegando acá. No se olviden de que hay una encuesta también acá en los comentarios de YouTube. ¿Quién gana el debate presidencial, no? Son casi 7.000 votos que la gente ya ha seleccionado con Roberto Sánchez, ¿no? Un 80%. Keiko Fujimori va un 12%, empate un 2% y ninguno un 5%. Hasta el momento, Pavel, a ver, sinceramente, ¿quién va ganando? Son, tres, ¿no? En la presentación, el segundo tema, que fue seguridad ciudadana. Fue claro. El primero, ¿no? El primer tema fue seguridad ciudadana. El segundo, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos. Sí. ¿Quién va ganando en este momento? No, básicamente es Roberto Sánchez arrasado con Keiko. Lo que pasa es que, lo que te decía, Roberto Sánchez tiene todo para poder increparle lo que la tipa hace, junto con su bancada. Bien, inició Pablo. Tercer tema, penúltimo tema. Retornamos al debate presidencial de segunda vuelta organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y, como adelantó Angélica antes de la pausa, en este quinto bloque del debate, los candidatos deberán presentar sus propuestas en los campos de educación y salud, temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Vamos de inmediato con la presentación. Educación y salud. Es momento de escuchar cuál es la agenda viable de propuestas prioritarias para un buen gobierno educativo 2026-2031, más aún cuando hablamos de resultados que preocupan, ¿no?, respecto a la evaluación nacional de logros. Tacna, por ejemplo, supera el 50% de nivel satisfactorio en lectura. Loreto no llega ni al 13%. Solo el 7% de escolares alcanza el nivel satisfactorio en matemática. ¿Qué mecanismo específico proponen los candidatos? Vamos a empezar este bloque, según el sorteo ya establecido previamente, por 3 minutos con Keiko Fujimori. Adelante. Hoy, un paciente oncológico vive este vía crucis en nuestro país. 45 días para una primera cita con un especialista, 75 días para una primera tomografía o biopsia, 37 días para tener los resultados y casi 6 meses para iniciar el tratamiento. Por otra parte, 46% de nuestros niños sufren de anemia, perdiendo para siempre parte de su capacidad para aprender. La cura no son palabras, sino soluciones concretas.
Vamos a implementar telemedicina en todo el país, no más tiempos de espera. Hoy los peruanos mueren haciendo colas o en postas médicas donde no hay médicos ni medicamentos. Fortaleceremos el Fondo para Enfermedades de Alto Costo. Daremos cobertura a los tratamientos de cáncer no protegidos actualmente. Crearemos el plan gratuito en los primeros 1000 días para proteger a la primera infancia, a la madre y así combatir la anemia. En educación, el panorama también es caótico. 7 de cada 10 colegios no tiene los 3 servicios básicos. Construiremos y repotenciaremos 5.000 colegios con todos los servicios básicos y acceso a Internet. Entregaremos 5 millones de kits escolares con mochilas, útiles, buzos, calzados, hechos por nuestras MIPES, apoyando así a nuestros niños, pero también a la reactivación de nuestra economía popular. Recuperaremos el PRONA para garantizar alimentación escolar de calidad, con compras directas a los productores locales. Y por supuesto, para los maestros. Ellos deben ser nuestros principales aliados en la mejora del sistema educativo. Vamos a cumplir con la ley aprobada para saldar la deuda social. A su vez, vamos a defender a su gremio, incluida a la derrama, como ya lo hicimos cuando el gobierno de Castillo, Sánchez y Antauro quisieron arrebatarles el SUTEP. Para nuestros jóvenes, duplicaremos Beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado. El modelo que el congresista Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruyen la estabilidad y la economía del país, dejando hospitales sin insumos, profesores mal pagados y familias más pobres. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Y ahora el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tiene 3 minutos para presentar sus propuestas en los campos de educación y salud. Adelante, por favor. Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas y usted es la responsable. Y sin embargo, su presidente del Congreso se ha aumentado el presupuesto en más de 1.500 millones de soles. Eso es una inconsistencia total. No le creemos. De cada 10 jóvenes en el Perú que debieran ingresar a la universidad, solamente 3 lo logran. 400.000 jóvenes egresan de la secundaria y no tienen ese derecho. Yo lo he vivido, soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarse las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale mis estudios. Nosotros creemos que nuestro gobierno va a ser el gobierno de la revolución educativa, porque las naciones en desarrollo que convirtieron a la política de Estado educación son las que desarrollan, pero para eso se necesita voluntad política. ¿Y eso cómo lo vamos a traducir? En primer lugar, logrando y convirtiendo al derecho al ingreso a la universidad como un derecho libre universal. Lo lograremos estratificadamente, pero hay que tomar esa decisión para transformar el país. Igual, una educación que significa reconocer al agente social de ese cambio, que es el maestro. Tenemos que reconocer su deuda social, que hasta ahora no se le paga. No puede haber un maestro que no gane mínimo una OIT en su piso de escala. A los maestros de educación superior, su homologación docente que tanto tiempo esperan. Allí está nuestra vocación de servicio. La integralidad nos obliga también a pensar, por ejemplo, en mejorar la alimentación de los estudiantes. Hay que trabajar directamente con el Comité de Alimentación Escolar, transfiriéndole recursos para que la economía local también crezca y olvidándonos de los programas que son corruptos, que más bien llevan lombrices, ¿no es cierto?, y carne de burro a la alimentación y en los programas de nuestros escolares. Eso no debe de pasar. Nosotros en la salud creemos que hay que garantizar la atención gratuita en el primer nivel de atención. 500 policlínicos podemos hacer, ¿no es cierto?, para brindar acceso, brigadas de salud donde los médicos puedan salir a campo, a los centros poblados, a los caseríos,
un psicólogo por colegio, pero en el ámbito de la salud, mejorar la salud mental. Debemos duplicar los centros de salud mental comunitarios. Yo soy psicólogo, terapeuta, sé el esfuerzo, sé que se necesita y hoy la salud mental no es una prioridad. Salud y educación tienen que ser derechos fundamentales, garantizados por el Estado, no un servicio, porque la Constitución del 93 dice que es un servicio y no se la juega el Estado ni con presupuesto. La educación no debe tener menos del 6% del PBI como aportación a la inversión. Y en salud debemos ir escalados del 6 al 9 en nuestro periodo de gobierno. Gracias, candidato. Hemos concluido este... ¿Sabías que en ISIL puedes estudiar lo que realmente te apasiona? Hay un montón de áreas por explorar, además de 33 carreras entre las que puedes... Y también de diálogo entre ambos, pero para ello primero vamos a dar pase a la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Daúl Ramos y represento a la región de Moquegua. Mi pregunta es la siguiente. Ante la crisis presupuestal de las universidades públicas en regiones y la constante creación de nuevas instituciones, ¿qué medidas implementará para garantizar un financiamiento adecuado del sector y asegurar que la SUNEDU exija las mismas condiciones básicas de calidad a todas las universidades? Muy bien, ahí tenemos la pregunta ciudadana. Recordamos que los candidatos tienen un total de 3 minutos, haciendo un uso máximo de 1 minuto por intervención. Y se pide también a los candidatos que quieran iniciar esta conversación, esta especie de diálogo, con levantando la mano. ¿Quién quiere iniciar, por favor? ¿Candidatos? ¿Ninguno se anima? Decidimos, correcto. Candidato Sánchez. Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico calificado que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico, porque además toditos no han querido ir a los otros debates que se ha abierto. Por walkover hemos ganado. Miren, ¿sabe a cuánto llega la evasión de impuestos cada año? 9% del PBI. Es increíble. Más de 90.000 millones de soles por año en evasión y elusión. Nuestra presión tributaria en el promedio de América Latina es 14%, cuando en América Latina es el 22%, 14% de presión tributaria. O sea, ¿para qué está la SUNAT? Nosotros, para financiar los programas sociales, salud, educación, necesitamos una profunda reforma tributaria con visión solidaria. Allí hay una oportunidad de cambio y lo vamos a hacer. Daúl, muchas gracias por su pregunta y a través de usted envío mis saludos a todos los amigos de Moquegua. La educación, por supuesto que tiene los recursos, pero si además reordenamos el Estado, tendremos mucho más. Por eso es que yo he señalado que los gastos absurdos, como los que se van en Petroperú a los amigos del congresista Sánchez, pues esto será reubicado para garantizar más de 20.000 becas a los jóvenes a través del programa Beca 18. Candidato Sánchez. El micrófono. Oye, sabotaje. Se han burlado de Beca 18. Todo el Perú sabe. Allí hay una inconsistencia que debemos de corregir. Nosotros creemos que en la educación y en una profunda reforma tributaria debemos de ser solidarios. Si hay sectores económicos que son resilientes, están fuertes, ¿por qué perdonarles impuestos? ¿Porque son sus amigos? La ley Klimper 2. Con eso usted ha hecho un forado de 20.000 millones de soles que muy bien podrían ir para las becas que usted ha negado, para infraestructura educativa, para que la mitad de nuestros colegios tengan internet, tengan agua potable. Eso significa vocación de trabajo. Nosotros creemos que en salud debe de bastar el DNI para el intercambio prestacional en los 3 sistemas de salud. Ese es nuestro compromiso. ¿Candidata? Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron y ya vemos dónde están todos esos candidatos que prometieron tantas cosas, pero que les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo.
Candidato Sánchez. Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko, y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo y logramos, por ejemplo, que está vigente hasta ahora, la recuperación del sector de la gastronomía, que hasta ahora tiene el beneficio del IGB para reactivarse, para recuperarse. En nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia. El congresista Sánchez, cuando fue ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que hizo fue anular los presupuestos de PROMPERÚ para promover a nuestro país en el mundo. Qué pena. Pero vamos a enfocarnos en los temas importantes. Educación. Para nosotros, la educación tiene además que ir acompañada de toda una propuesta en el tema deportivo. El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente de la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Y por eso me acompaña en el equipo Jan Ferrari, un experto en el deporte, y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado. Candidato Sánchez. Como ministro de Comercio Exterior aprobamos una ley que grava con impuestos a las apuestas deportivas a distancia. Yo sí fui un buen ministro. ¿Y sabe qué? Esos fondos de 167 millones eran para salud mental y dedicados para el deporte. Debemos de potenciar el deporte para la visión de la salud. Nosotros creemos y le daremos fuerza. Hay que leer un poquito más. Candidata. Quiero enfocarme también en el tema de salud. Siento que la pandemia y el proceso del COVID no nos dejó una enseñanza, porque hoy los hospitales están colapsados, las postas médicas atienden hasta la 1 de la tarde. Como me dicen algunos ciudadanos, uno no se puede enfermar en la tarde porque no hay quien lo atienda. Por eso es que vamos a implementar la telemedicina y trabajaremos de la mano de los agentes comunitarios que hasta ahora siguen haciendo un trabajo voluntario, pero que hay una ley pendiente para que ellos puedan recibir una remuneración por este trabajo maravilloso que ellos realizan. ¿Ha concluido? Tiene todavía unos segundos. Sí, permítame por favor agregar algo más si es que el tiempo me permite. En la lucha contra la anemia, el 45% de los niños tienen este problema y lo que vamos a hacer es atenderlos desde la barriga de las mamitas. Promoveremos la construcción de guaguaguasis y fortaleceremos los pronoís. Correcto, gracias a ambos candidatos. Seguramente deben haber quedado algunas propuestas o temas pendientes respecto al tema que nos concentra la atención de todos ahora, que es salud y educación. Tiene 1 minuto y por sorteo es Keiko Fujimori quien inicia esta última parte de la presentación por 1 minuto. Para la educación, uno de los programas más queridos es los kits escolares. Y esto lo trabajaremos de la mano de las mamitas, de los comedores populares y las organizaciones sociales de base. A ellas me dirijo. Junto con ustedes vamos a fortalecer el PRONA para nuevamente traer desayuno y almuerzos escolares de calidad. El trabajo de las mamitas de los clubes de madre, de las ollas comunes, de este trabajo silencioso poco comprendido. A ustedes les vamos a dar un bono de reconocimiento, 500 soles mensuales. Ustedes serán nuestras principales aliadas para alimentar bien a nuestros niños y también a las personas de la tercera edad. Muchas gracias. Candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, tiene usted 1 minuto para redondear sus propuestas en esta materia. En nuestro gobierno, la salud mental será una prioridad. No solamente hablamos de infraestructura, de los centros de salud mental comunitario, que vamos a duplicar por lo menos a 500 más. Necesitamos hacer los esfuerzos para tener un psicólogo en cada institución educativa. Con la ley que ahora grava con impuestos
a las apuestas deportivas, se tiene más de 100 millones de soles para poder priorizar la atención en salud mental. Hay un mal que nosotros creemos que se debe de reparar como deuda social. La violencia sexual a niños, niñas, debe de ser asumido como una política de Estado para rehabilitar integralmente a esta población vulnerable. Nosotros queremos salud sexual de verdad, prevención. Nunca más un gobierno debe de caminar por las esterilizaciones masivas, que es un triste y vergonzoso legado del gobierno de Fujimori. Gracias, candidato, y gracias a ambos por haber dado sus propuestas con miras a las elecciones el próximo domingo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con poco a poco llegando a la recta final de ese debate presidencial. Volvemos con economía, empleo y reducción de la pobreza. Bueno, ahí está, Pavel. Este tercer bloque, ¿qué te ha parecido? Como te digo, Sánchez tiene toda la cancha libre para poder exponer a la señora acá, mostrar qué papel juega, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, muy importante. Keiko, la veo que le sobra el tiempo, no sabe qué decir. Está nerviosa parece, ¿no? Exactamente. Está nerviosa. Y es su cuarto debate. Hay 13.000 personas conectadas, Pavel, en estos momentos. Bien, en YouTube, porque acá en Facebook tenemos más de 1.000. Por bien, allá. bien. No, acá en YouTube. Miren, hermanos, por favor, si llegamos a los 6.000 likes, YouTube va a recomendar mucho más esta transmisión. Ya falta el último bloque, ¿no?, de este debate, donde se va a tocar el tema de la economía, empleo y reducción de la pobreza. Antes quiero saludar a Abraham, que nos ha enviado un apoyo. Gracias, dice, vamos, hermano. Pavel, Keiko tiene acerrín en el cerebro. 30 años de fujimorismo y seguimos exportando piedras, dice por acá. Efectivamente. Jordi nos dice, arriba Keiko, ahí está para tu chicle, dice. Bueno, muchas gracias, Jordi. Pedro nos dice, por justos y dignidad, Fujimori nunca más. Bien, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Pedrito. Celestino, un saludo para mi hijo Roy Zarzok, que trabaja en Aucayama. Vamos adelante, Pavel y Jorgito. Muchas gracias. Saludos a Roy también. Ahí para su hijo, ¿no? Luis, Aurelio también, Herminio y Rolando, que nos envía un apoyo. Bien, muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Ahí arriba pueden ver un QR, un número de IAPE. Cualquier apoyo siempre va a ser bienvenido para mantener este proyecto. Bien, Pavel, a ver, ¿cómo está la encuesta? Tenemos una encuesta en los comentarios también aquí en YouTube. Unancha TV Oficial está ponen ahí estamos transmitiendo la revuelta. A ver, más de 7.000 votos. ¿Quién gana ese debate presidencial? Bueno, se mantiene Roberto Sánchez con un 80%. La gente está diciendo, pero también la pregunta acá, Pavel, es que es su cuarta participación de Keiko Fujimori. ¿Qué de nuevo está vendiendo en estos momentos? Lo mismo de siempre, ¿no? Ya... Micrófono. Lo mismo de siempre, ya no sabe más qué decir. Por eso te digo que le ha sobrado hasta tiempo. Incluso en uno de los momentos, la señora se puso a hacer un llamado a los personeros. Oye, ¿eso de ahí qué fue? Es increíble. Y le sobró el tiempo, es que no tiene más que decir. O sea, la tipa ha llegado, sabe que todos los temas en los que va a participar, su papel político como bancada ha sido perjudicial, atroz. Entonces se queda sin ningún tipo de argumento para sustentar sus puntos y se le va los segundos, hace un llamado a los personeros, ha repetido creo que como 5 veces Antauro, no, 5 o 6 veces, ¿no? 6 veces, hay que entrevistarlo a Antauro para ver qué dice. Sería bueno incluso que se conecte ahorita. Claro, a ver, porque bueno, Antauro ha dicho que sí va a respaldar a JP. Claro, lo ha dicho la semana pasada nomás. Claro, en su conferencia. Bueno, parece que nuevamente... Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ahí está. Vamos a escuchar. Último tema. Vamos a escuchar. Atención, último tema. Presidencial, segunda vuelta, y ahora en este sexto bloque los candidatos presidenciales tocarán el tema de economía, empleo y reducción de la pobreza, en un contexto en este país en el cual hay niveles alarmantes de pobreza y pobreza extrema, de desempleo y de informalidad, desempleo básicamente en el sector juvenil. Vamos de inmediato con la presentación. Economía, empleo y reducción de la pobreza.
Bueno, efectivamente son cifras preocupantes las que presenta el contexto de empleo. 7 de cada 10 trabajadores son informales y, según lo que presenta el INEI 2025, el 70.2% del empleo es informal. Más de 12 millones de trabajadores no tienen derechos laborales plenos. Vamos a empezar por 3 minutos, como ya hemos venido desempeñando esta dinámica en estos bloques programáticos, en este caso de economía, empleo y reducción de la pobreza, con el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Según sorteo, es su turno, tiene 3 minutos. La canasta básica familiar, por el precio de los combustibles, la inflación, debiera estar hoy día, por lo menos para mitigar, en 1.814 soles. ¿Y cuánto está la...? Nuestro gobierno hemos decidido avanzar a ese 1.814, empezando con 1.500 soles de la remuneración mínima vital, por justicia. Asimismo, somos conscientes que desarrollar empleo significa también promover los negocios, promover al emprendedor, a la mujer emprendedora, al microempresario. Por eso vamos a formar un fondo de 15.000 millones de soles para crédito accesible de verdad, crédito barato, con garantías, pero donde también le demos asistencia técnica para que pueda diversificar con tecnología e innovación los negocios emprendedores. El trabajo aquí relevante es también la mujer. ¿Por qué? Porque son las que lideran, llevan adelante un conjunto de negocios de mejor manera, ejemplar, y yo creo que allí tenemos que trabajar. La pobreza ya no solamente está en las zonas rurales, también se ha movido a la ciudad. 2.300.000 peruanos de la clase media han incrementado ahora a 9 millones la pobreza. Hay hambre, hay desnutrición. Necesitamos invertir, priorizar. El programa Juntos será reforzado para pensar también en las ciudades. En el primer año, no menos de 1 millón de familias van a ser reconocidas con una pensión para luchar contra la pobreza. ¿A quién le corresponderá? A la mujer emprendedora, a la mujer cabeza de hogar, porque ella conoce la economía como la palma de su mano. Vamos a promover ese trabajo, ese empleo. Para nosotros también es bien importante decir, nosotros no hemos expropiado nada a nadie, no queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza. Por eso vamos a garantizar la política de Estado, que desde el año 79 ya existe, estabilidad macroeconómica, autonomía del Banco Central de Reserva. El equipo técnico lo hemos conversado y está correcto. La política de Estado también significa la permanencia del señor Julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan. Nosotros creemos que es importante invertir también en industrialización. Si no industrializamos el país, seguiremos vendiendo piedras. ¿Qué gran minería que vende piedras? ¿Qué gran agroexportación? De la chacra al contenedor. No, hay que industrializar, tecnificar. Es la única forma de generar valor agregado e incorporar a nuestra pequeña agricultura y a todos los sectores como Gamarra, clúster textil, en las grandes cadenas de valor. Sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. Candidata Keiko Fujimori, tiene usted 3 minutos para sus propuestas en este tema importante, economía. La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró. Cuando hubo estabilidad, inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario. Prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo, eso destruye tu puesto de trabajo. Para volver a crecer necesitamos un Estado que haga 4 cosas fundamentales. Primero, dar seguridad jurídica. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco Central, no como propone la fórmula del señor Sánchez. Segundo, eliminaremos trabas. El Estado dejará de perseguir y extorsionar. SUNAT y SUNAFIL serán reformadas para que promuevan la generación de empleo. Tercero, reactivaremos PROMPYME para apoyar a las MIPES y a los emprendedores,
Más crédito barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizarse. Cuarto, destrabaremos los grandes proyectos paralizados, Carretera Central, Aeropuerto de Chinchero, las represas de Poecho y Chavimochic 3, líneas de metros 3, 4, 5 y 6, tren de Lima a Ica, tren de Lima a Barranca, gasoducto surandino, autopista ampliada de Desaguadero Puno, Cusco Arequipa, Majes Siguas 2. Por ejemplo, si solo Majes Siguas 2 hubiese avanzado, se habrían generado más de 400.000 puestos de trabajo, sacando de la pobreza a muchísimas familias del sur de nuestro país. También sabemos que hoy día sufres con los precios de los combustibles. Para ello, reactivaremos el Fondo de Estabilización, garantizando un precio estable. Cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza. Pero el congresista Sánchez no cree en ese progreso personal. Le molesta que el peruano emprenda, que crezca y que salga adelante por su propio esfuerzo. Porque cuando una persona progresa, se vuelve más independiente. Y cuando una familia es más independiente, es más libre. Queremos un Perú donde cada persona pueda trabajar, emprender, crecer y decidir su propio futuro con libertad. Gracias a ambos candidatos. Concluye esa etapa de este bloque programático, pero es momento de invitar a dar pase a la pregunta ciudadana, la última pregunta ciudadana de la noche. Buenas noches, mi nombre es Ise Yuli Huarochanca, me comunico desde la provincia de Huancayo y mi pregunta es la siguiente. Las micro y pequeñas empresas evitan formalizarse debido a la alta carga tributaria y la excesiva burocracia estatal. ¿Qué reforma específica plantea en el régimen tributario para incentivar la formalización de las MIPES sin afectar los derechos laborales de los trabajadores? Gracias. Muy bien, candidatos, ahí tienen ustedes la pregunta ciudadana. Les recordamos que cuentan con 3 minutos, pueden hacer uso máximo de 1 minuto por intervención. ¿Quién desea comenzar, por favor, a mano alzada? Candidatos. Candidata Fujimori, adelante. Por favor. El gran motor de nuestra economía depende del sector privado, pero sobre todo de la pequeña empresa. Y por eso es que para ellos decimos tributación cero los 3 primeros años, licencia cero, con una sola declaración jurada podrás abrir tu negocio. Esa es la manera de poder acompañarte. El Estado garantizará los créditos para que tú puedas tener créditos blandos. Pero qué pena que el congresista Sánchez, que fue ministro de Estado, habla y no hizo nada durante el gobierno de Castillo cuando él era ministro. Candidato Sánchez. La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente, que sale adelante. Yo más bien le recuerdo que yo sí sé qué es salir adelante con su familia, respetando a mi padre, respetando a mi madre, respetando a mi esposa, respetando a mi hermano. Hemos salido adelante así. ¿Y eso sabe qué significa? Confianza. Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país. Y de eso yo creo que usted no sabe mucho. Creo que el Perú necesita una profunda democratización de acceso a la riqueza. La gran formalización que uno dice no es un tema solo burocrático, señora. Aquí hay un régimen mercantilista. Aquí hay un régimen en los medicamentos, oligopolios, monopolios. No hay economía social de mercado. Es un régimen el más salvaje neoliberalismo de América Latina. ¿Va a poder continuar después? Está molesta, Keiko, está molesta, ¿no? Qué pena, qué poco hombre es usted. Y cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto. Pero cuando vienen ataques así, yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori.
Chicas, ustedes saben y nosotros sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos. Candidato Sánchez, su turno. Le dolió, ¿ah? Le dolió. Sí, yo creo que el Perú sabe lo suficiente de nuestras historias y trayectorias. Yo me someto al ojo crítico, a la verdad, al respeto, pero sobre todo a la ética y la verdad. Hoy que el Perú está viviendo un momento especial y donde nosotros, desde nuestra visión de Juntos por el Perú, creemos en una sana economía, en el derecho a la chamba, en crecer con dignidad, con justicia. Eso significa democratización de la riqueza, en una nueva minería social, en una segunda reforma agraria para tecnificar precisamente la pequeña agricultura, 2 millones de predios agrícolas abandonados, mientras usted a sus amigos le da una ley de exoneración que le perdona 20.000 millones de soles. Por Dios, ¿qué es eso? Eso no es economía social de mercado, es mercantilismo para los que financia su campaña. Eso no puede ser. ¿Candidata? Dentro del equipo me acompaña el señor Carranza, un gran exministro de Economía, que tuvo resultados extraordinarios en el medio de una crisis que fue terrible para nuestro país. Me acompaña también el señor Neuhaus, que tuvo una gran experiencia y demostró resultados en temas de infraestructura. Y me acompaña también Rafael Belaunde, ex candidato y un experto en temas mineros. Con ellos nosotros vamos a nuevamente impulsar las cifras de crecimiento que hoy están en cerca de 3% y los dejaremos al culminar nuestro mandato en cifras del 6%. Candidato. El propio exministro Miguel Castilla ha dicho que el mejor ministro de todos los tiempos en estos últimos 5 años ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo, el ministro Pedro Franque, que capitanea el equipo económico de Juntos por el Perú, que ha derrotado a ese equipo la semana pasada. Esa es la verdad. Pero no solamente eso, el propio Julio Velarde ha dicho que el Congreso que usted gobierna, porque usted tiene el gobierno parlamentario, ¿sabe qué ha dicho? Que el responsable de la farra fiscal es precisamente su gobierno parlamentario. Bien, bien, Sánchez. El equilibrio fiscal, que dice que cree en la estabilidad y en la meritocracia, y lo puso a Klimper de director del Banco Central de Reserva. No sé si usted recuerda las acciones que toma. Nosotros promoveremos inversión, megapuerto de Chancay, el tren bioceánico, carreteras para circular, la carretera central. Estas infraestructuras pueden contribuir y nosotros queremos que todas las banderas vengan a generar chamba y progreso para el Perú. Candidata Fujimori, le quedan 57 segundos. Las agroexportaciones en nuestro país han generado millones de puestos de trabajo y por eso las defendemos. Hoy el Perú ubica el primer lugar en las exportaciones de espárragos, de uvas, de arándanos, está segundo lugar en paltas. Y por eso es que nosotros vamos a seguir apostando por el agro. Pero también tenemos que darle un impulso al turismo. Eso que usted no hizo, congresista Sánchez, ex ministro del señor Castillo, lo dejó abandonado. Hasta ahora han pasado 7 años y no regresamos a las cifras prepandemias. Nuestra meta es que el Perú vuelva a tener 5 millones de turistas. Impulsaremos el turismo a nivel nacional, promoviendo además los presupuestos de PROM Perú para que el Perú vuelva a brillar. Gracias a ambos candidatos, pero tienen un minuto todavía para hacer su mensaje final. Correcto, sí. Economía, empleo y reducción de la pobreza. Usted empieza este bloque. Adelante. Yo creo y estoy convencido que el Perú tiene inmensa potencialidad para crecer, desarrollarse. Pero necesitamos una mirada más democrática, más de economía social desde el Estado y la economía. Y eso precisamente no tenemos, porque se gobierna con leyes para grupos de interés particular, y qué raro
que están vinculados siempre a las campañas que le financian a Fuerza Popular. Nosotros no necesitamos ese modelo. Nosotros creemos que hay que trabajar conectividad, carreteras, caminos rurales, las poblaciones hoy de fronteras que están abandonadas. Nosotros tenemos una visión descentralista, una visión de desarrollo, de progreso, de estabilidad, y estamos comprometidos sobre todo con algo que Fuerza Popular conoce poco: honestidad y cero corrupción. Muy bien, candidata Keiko Fujimori, tiene usted un minuto para redondear sus propuestas en torno a economía que estamos tocando. Una de las principales fuentes de trabajo es la agricultura. Y hoy quiero decirles a los pequeños agricultores que no van a sentir el abandono del Estado, que volverán los programas de FONCODES, PRONAMACH para la construcción de reservorios, canales de irrigación, regresarán las semillas mejoradas, el riego tecnificado y, por supuesto, los tractores. Los ayudaremos a sacar sus productos. A los hermanos arroceros les decimos que el PRONA será repotenciado justamente cuando ocurren este tipo de crisis y compraremos la sobreproducción, así como ocurrió con la papa cuando había sobreproducción. Queridos amigos, no van a volver a sentir este abandono del Estado. La economía crecerá, pero por supuesto con el gran equipo que tenemos en Fuerza Popular. Ya ha concluido el tiempo de ambos candidatos, de ahí tenemos una parte final tras la pausa, candidato Sánchez. Hacemos una breve pausa, como decía, y volvemos con la parte final de este debate presidencial 2026 con un bloque que los organizadores han denominado Carta Blanca. Al regresar les contamos de qué se trata. Esa no la sabía, señor Jorgito. Carta blanca. Carta blanca, dice, ¿no? Yo imagino que le permitirán, pues, sacarse el ancho. Sacarse el ancho, ¿verdad? ¿No? O sea, como que carta blanca para que hagan lo que se dé la gana. Carta libre. Oye, acá la gente ha dicho... He tenido que venir hasta acá. Keiko está en su terapia. Está con tu psicólogo, ¿no? Claro, claro. Oye, claro. Oye, le dolió bastante, ¿ah? Porque habló bastante... Bueno, habló de... ¿De sus hijas? No. Sí. Dijo, yo he venido acá con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mis hijas, con mi familia. Eso dijo Roberto Sánchez. Sí. Ya. Yo sí sé que es una familia. ¡Wow! Y se molestó, le dijo, No, pobre hombre, ¿no? No, ¿cómo no pobre? No, le dijo cobarde. Qué poco hombre, algo así le dijo, ¿no? Qué poco hombre le dijo. Atrás está haciendo su show atrás. Ya, pero el tema es que parece que hay un problema en casa de Keiko Fujimori con sus hijas, ¿no? Claro. Que ha tenido que hablar en público. Ha tenido que hablar en público. No sé qué está pasando, ¿ah? A ver, vamos a escuchar. No hay nada. Ya, gente, comparta. Sí, pero ha tenido que pasar algo porque se ha dirigido a la cámara, le ha dicho a sus Kiara, hijas, ¿no? Kaori, no le crean a este señor. Parece que hay un trauma ahí, pero sí. Hasta que le dio en la llaga. Oye, Jorgito, dime. Los yapes ahí por ahí, si te han mandado. ¿Tienes hambre? Sí, hermano. ¿Tienes hambre? Dice por acá. A ver. Vamos a saludar a ver las personas que nos están yapeando por acá también. A ver, Jessica nos envía un apoyo. Muchas gracias, Jessica Trinidad. Nos dice, vamos juntos por el Perú. Dice por acá Jessica. Vamos, pueblo carajo. A ver, Patricia Estela también. Luis también nos envía un apoyo. Rolando dice, de Rolando el Vigilante. Adelante, compañeros. Gracias, está trabajando Rolando, ahí. el Mucha gente vigilante. también está, parece que trabajando, ¿ah? Sí. A ver. 13.000 conectados en YouTube. Hemos llegado, oye, la verdad que el día de hoy me voy a dormir bien contento, ¿ah? Ay, tranquilo. Yo solo pedí... Como un bebé. Como un bebito. Está Roberto Sánchez acá, mira, en vivo. Está conectado también. Ahí está. Roberto Sánchez, ¿ah? Dice, le dolió la verdad, dice. Acá está Roberto Sánchez y Domingo Peros conectados acá siempre. ¿Cuántos tienes en vivo en Facebook? 14.000 personas conectadas ahorita. No, en YouTube, pero en Facebook. En Facebook hay más o menos unos 1.300 Ya, acá, en uno. Acá hay 1.300. Claro, lo que pasa es que estamos transmitiendo en multiplataformas. Ajá. Así que todo esto está llegando. También vamos a... Ya, mira, si hay 13.000, entonces más sus 1.500 más 1.500, 3.000 más. 15.000. Más allá. Un saludo para los hermanos de Telnec Perú, por favor, también que ahí estamos enviando su cherry. No se olviden,
todo lo que es referente al tema tecnológico, digital, seguridad, monitores, programas, a Tecnec Perú. Ahí, Jorge, un ratito, ponlo otra vez. No. Solamente que pase su banner. Claro. Seguimos, Pavel, porque ahorita va a llegar, ya al final seguramente vamos a hablar un poco de Telnec, pero ahí está su banner. Bueno, el último bloque, ¿no? Que es carta libre. Carta libre, ¿no? Carta blanca, carta libre. No sé qué va a pasar. Por ahí dicen que Oye, pero está fuerte, con los guantes. No, sí, de todas maneras, lo que ha hecho Roberto Sánchez el día de hoy es que, hermano, la cuarta vez que se presenta esta señora, ¿qué de nuevo te trae? Nada, ya, pues, o sea, la misma figurita repetida, dicen por acá. No, y ahora sí, Pavel. El último. Oye, ese equipo de producción pésimo, de verdad que terrible. Bueno, en este bloque, como decía Carlos, lo comentábamos, se llama Carta Blanca y busca que ambos candidatos mencionen algo positivo de su adversario político, entendiendo evidentemente que gobernar supondrá realizar consensos, dialogar y sacar adelante al país. Aquí además incluirá en este bloque, en estos 2 minutos, tienen la posibilidad de dar sus palabras finales. Bueno, Sánchez ambos psicólogo, candidatos dice. tienen 2 minutos en este último bloque, en esta última secuencia, para hablarnos a los ciudadanos. De acuerdo al sorteo, comienza este bloque el candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Adelante. Esta no es una elección cualquiera. Nos estamos jugando el futuro del Perú y de la democracia. El 2011, el 2016, el 2021, el Perú le cerró filas al fujimorismo y su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Nosotros convocamos a las fuerzas patrióticas, la fuerza moral que quiere recuperar el orden de verdad, no del caos de la señora K. Ese orden de golpistas que han quebrado la autonomía de poderes, ese orden que ha cooptado el sistema de justicia, que ha regulado nombramientos extraños en el Tribunal Constitucional para anular sus propios juicios. ¿Qué justicia es eso con el país? Nosotros creemos en la necesidad de un gran consenso nacional. En la primera vuelta, ninguna fuerza política ha obtenido la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje del pueblo es la capacidad de hacer consensos. Y nosotros hemos logrado de ir más allá de nuestra orilla. Y eso es precisamente este plan para transformar el Perú que hoy presentamos al Perú y que ha sido capaces de hacer con muchas fuerzas políticas que, no compartiendo 50 ideas, nos hemos puesto de acuerdo en lo principal, en lo central. Yo vengo de abajo, he trabajado toda mi vida, quiero a mi familia, quiero a mi país, soy un hombre de fe, no le voy a fallar a nuestro pueblo, sobre todo a los pobres, a los más pobres, a los de centros poblados que nos han traído hasta acá. Pero para mirar con madurez, y este 7 de junio, el Día de la Bandera, el Día de la Dignidad, será el día de la recuperación de la patria. Juntos podemos transformar el Perú. Gracias, candidato Roberto Sánchez. En 2 minutos también, candidata Keiko Fujimori. Es su turno. Agradezco a los peruanos y a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden, o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país. Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores. De ellos aprendí, pero me levanté además con mucha más fuerza. Sé también que sola no voy a poder, y es por eso que me acompaña un equipo que va más allá de fuerza popular, un equipo que ha mostrado experiencia, capacidad y resultados. Vengo viajando por nuestro país a lo largo de 30 años. Conozco cada rincón del Perú, conozco sus problemas y también sus soluciones. Pido la posibilidad de ser presidenta, porque solo a través de la presidencia podemos hacer las obras que tanto estamos necesitando.
No les pido dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos apostar juntos para construir un mejor país. Aspiro transformar el Perú y dejar a los jóvenes un Perú en paz y un Perú con progreso. Aspiro a gobernar con fuerza y con amor. Le pido al Señor que bendiga cada uno de sus hogares. Y en mi última visita a Arequipa, le pedí a la mamita de Chapi que nos ayude a lograr la unión y la reconciliación que todavía nos falta. Muy buenas noches. Muchas gracias a ambos candidatos presidenciales por su participación en este debate de segunda vuelta 2026. Han presentado ustedes sus propuestas y la ciudadanía, el electorado, tomará su decisión. Efectivamente, en esta jornada hemos dado a conocer estas propuestas y efectivamente quienes nos ven están listos desde las 8 de la noche. Cuentan ya con mayor información para emitir un voto informado. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones también les agradecemos.